Bueno, pues la suerte está echada, estamos aquí nuevamente, 19 de agosto. Mañana cumplimos un año de que se me ocurrió la peregrina idea de hacer un streaming. Que si a alguno de ustedes se le ocurre hacer un streaming, déjenme decirles, déjenme darles una recomendación. No, no lo hagan. Ha sido infernal por un lado, por otro lado me gusta muchísimo hacerlo, pero los problemas que ha habido son de todo tipo y bueno, en fin, que ya lo hicimos, llevamos un año, estuvimos haciéndolo quincenalmente durante 2020, de agosto a diciembre de 2020, desde enero de 2021 lo estamos haciendo semanalmente, para un total de 40 emisiones, dirán ustedes, pero si esta es la 42, ¿dónde está la 41? Bueno, es que la primera fue un streaming que hice alguna vez hace muchos años, que no tuvo mucho éxito y tampoco me entusiasmó mucho y no tuvo ningún seguimiento, pero es el primero y se cuenta. Entonces, total que he hecho 40 este año y este es el número 41. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyan, de veras se los agradecemos enormemente. Por supuesto, saben que pueden ustedes participar a través del correo electrónico de nuestro canal rvdsqs@gmail.com, que son las siglas del Rey va Desnudo y cosas que sabemos. Por supuesto, me pueden seguir en Twitter y me pueden seguir en Instagram. Sobre todo en Instagram comparto algunas cosas, comparto fotos, comparto cosas del canal, comparto cosas que se me ocurren, pero en Twitter me peleo con muchísimas personas y algunas personas hayan esto entretenido, divertido y satisfactorio. Entonces, por supuesto, síganme también en Twitter. Y por supuesto pueden apoyar al canal que mucha falta le hace, más que nunca, a través de Patreon, que es una aportación mensual que pueden hacer. Hay gente que hace una aportación mensual de 1, 2, 3 euros. Hay gente que hace aportaciones mensuales de 30 euros, que agradecemos muchísimo. O a través de PayPal o GoFundMe, que son aportaciones por una sola vez. Son donaciones, donativos, propinas que me dan por una sola vez y que también ayudan a que se hagan las cosas. O sea, lo estamos estrenando, no lo pueden ver aquí, pero aquí tengo el nuevo procesador de audio que estamos utilizando el vídeo, el canal, perdón, el micrófono en otro método, a ver si suena mejor. Si no suena mejor, pues ya lo siento, de verdad, ya no sé qué hacer. Es de las cosas que se han sufrido muchísimo, pero acabamos de comprar esto. Hoy precisamente nos llegó por Amazon, mientras paseaba yo al perro y miraba a ver si no llegaba el repartidor de Amazon que ya nos conoce. Bueno, total que no está tan preparado como yo quería este aniversario, este programa de aniversario, salvo porque voy a hablar 3 horas, a menos que se harten todos. Si no hay espectadores a un momento dado, ya apago y me voy yo también, ¿no? Porque eso quedarme hablando solo tampoco me gusta. Pero he llegado a una conclusión y esto es muy importante. Creo que ustedes que siguen al streaming, que son 94 personas en este momento, tienen todo el derecho del mundo a saberlo. No me da la vida. Hoy traduje 2000 palabras, hice un artículo, por cierto, un artículo que la semana que entra sale en el correo, una historia maravillosa de Rudolf Ludwig Virchow, un médico alemán maravilloso del siglo XIX, que cambió el mundo cuando se dio cuenta de que los problemas de salud no solo eran biológicos, sino que había problemas sociales y que no se podían resolver ciertos problemas si no había higiene, educación, democracia, libertad y justicia. Es uno de los personajes más impresionantes del siglo XIX, un sujeto que describió la leucemia, que descubrió un montón de cosas, que creó el sistema de autopsias que se utiliza actualmente, de sacar, pesar y ver órgano por órgano, que difundió la teoría celular, que difundió la teoría de los gérmenes. En fin, un personaje maravilloso, maravilloso. Y de este sábado al próximo, dentro de 10 días pueden leer su biografía en el correo, de Bilbao, que es donde yo escribo hace 18 años la página de ciencia, y que sé que es, que es solo para suscriptores. Lo siento muchísimo, ni yo veo mis propias publicaciones. Bueno, en fin, voy a hacer rápidamente. Veo que están preguntando. Yo ya sabía que iban a preguntar. Tengo un problema cuando diseño una camiseta como esta, pues la diseño y ya, ¿no?
luego la mando a hacer, pero no me aprendo de memoria lo que dice, y menos un rollo tan brutal como este. El diseño tiene que ser un poquito más estrecho, se nos fue un poco hacia afuera. Pero como sabía que iban a preguntar por la camiseta, vamos a empezar con la camiseta y luego vamos a seguir con una cosa bien interesante, más que interesante, preocupante, que está ocurriendo en estos momentos afuera del Capitolio en los Estados Unidos, donde un sujeto tiene un camión que dice que tiene lleno de explosivos y que va a hacer volar todo el asunto. Y lo estaba yo leyendo en el New York Times segundos antes de que empezara esta transmisión. Pero bueno, la camiseta. La camiseta dice, esta vida contiene material perturbador, lenguaje muy explícito, violencia de todo tipo, contenido altamente sexual, decepciones amorosas, traiciones, injusticias, sufrimiento, desigualdades, muerte, destrucción y numerosas situaciones que pueden resultar altamente ofensivas, inquietantes o intensas para las sensibilidades delicadas. Es además resultado de un despiadado contexto histórico susceptible de producir traumas, molestias y alteraciones emocionales. Esta vida no se considera apta para todo público. Esta es pues la camiseta que ustedes ven que traigo ahora, que la voy estrenando hoy en nuestro aniversario. Perdón, estoy un poco disperso, pero es que de veras, repito, no me da la vida. No me da la vida para todo lo que quiero hacer. ¿Qué sería? Mi sueño dorado es que hubiera suficiente publicidad en YouTube, suficientes Patreons para que pudiera dedicarme a esto fundamentalmente. Seguiría escribiendo en el periódico, pero me encantaría poderme dedicar a esto en vez de la traducción, pero de momento esto es prácticamente imposible. Y íbamos a hablar de Afganistán, Uy, esto lo quería poner después. Quería hablar de Afganistán porque evidentemente es el tema más fuerte en este momento y que seguramente tiene que ver con lo que se supone que se está desarrollando en este momento, que veía yo el New York Times. No sé qué otras noticias pueda tener al respecto, lo estaba yo viendo por Twitter, diciendo que había un sujeto con un camión afuera del Capitolio y la policía estaba negociando con él. El riesgo de la violencia en el caso de Trump lo está empezando a preocupar a lo que es el Departamento de Seguridad de la Patria, el Homeland Security, esta organización que se creó a raíz del atentado de las Torres Gemelas y que efectivamente sí afectó las libertades en Estados Unidos, por lo menos en cierta medida, y que sin embargo ha seguido funcionando y ahora están preocupados no por los terroristas del Medio Oriente, no por los islamistas, sino por los terroristas del tipo los que tomaron el Capitolio. Por cierto, por ahí ya borré un chat y voy a borrar más si es necesario, diciendo que si Biden es viejo. ¿Sabes qué? Es que el problema es que el evaluar a una persona por su edad es una barbaridad tan grande como evaluarlo por su sexo, por su estatura, por su peso, por el color de su piel. Así que no acepto ese tipo de comentarios, pero ya todos los días los tengo en YouTube. Es usted muy viejo, sí, ya quisieras tú tener mi vida. Es que es la última discriminación legítima que tenemos en algunas sociedades, la discriminación a las personas que no son jóvenes, a esta efebofilia o amor a los jóvenes, que bueno, la juventud es la juventud, y como decía alguna modelo mía, por cierto, decía, la juventud es belleza, que es cierto, pero el odio a la gente por su edad me parece despreciable. Bueno, el caso es que en Afganistán en este momento todo el mundo se está echando la culpa porque todo el mundo tiene parte de culpa. Estados Unidos entra a Afganistán por perseguir a Bin Laden, por Al Qaeda, y después se queda en Afganistán tratando de construir una nación democrática. Problema, primero que la democracia es una consecuencia, no es una causa. A la democracia se llega, no es un punto de partida. Pero segundo, el problema de que todas las personas que tuvieron algo que ver en el gobierno afgano, apoyado por los Estados Unidos y por la OTAN y por los países de Occidente, no me gusta llamar los países de Occidente porque hay muchos que no están en Occidente, estrictamente o geográficamente, pero países más libres, digamos.
Todos los gobiernos fueron de una corrupción espectacular, brutal, infecta. De hecho, los últimos informes son que el último presidente de Afganistán salió ahora está en algún país del Golfo, pero salió de Kabul con 2 automóviles llenos de dinero en efectivo. Y no eran precisamente la moneda de Afganistán, sino eran dólares o euros. El problema es complejo y es antiguo. Se ha dicho y se ha repetido mucho en estos días que Afganistán es la tumba de los imperios. Sí, muchos imperios han chocado con Afganistán. Gran parte de la caída de la Unión Soviética se debió a su fracaso en Afganistán, que fue su Vietnam. El problema es que para atacar a la Unión Soviética se apoyó un poco a los mujahidines, y luego cuando los mujahidines se volvieron los talibanes y empezaron a actuar en contra de los países libres, pues ya no gustó, ya no tenían apoyo, pero entonces consiguieron el apoyo de Irán y el apoyo de los países del Golfo, especialmente de Arabia Saudita. Es complejísimo y no voy a tratarlo de desentrañar porque da igual. A estas alturas desafortunadamente da igual. A mí lo que me da vergüenza es que se hable de lo que van a sufrir las mujeres en Afganistán. Sí, ya se sabía. Y no se ha hecho nada para evitarlo. Tratarlas de salvar ahora es, por supuesto, lo único que se puede hacer, y yo seré el primero en decir que hay que hacerlo, pero es demasiado poco, demasiado tarde, y muchísimas van a sufrir lo indecible. Hay una mujer, ahora no perdí el nombre de momento, Clarissa Ward, si mal no recuerdo, una reportera del CNN que está recorriendo Kabul con su equipo de producción, entrevistando a los talibanes, una mujer que es una periodista admirable, de aplauso y demás. Y una de las cosas que ella comentaba es que ella entrevista a los talibanes dicen, hemos cambiado. Yo no les creo que hayan cambiado porque ellos los mueve la voz de Dios, y la voz de Dios no cambia, la voz de Dios se mantiene más o menos coherente y consciente. Dicen que han cambiado y que ahora van a dejar que las mujeres estudien. Pero cuando llegan a la pubertad tienen que estudiar en escuelas diferentes de los hombres, hay que separarlas, ya saben ustedes, si no hacen que los hombres pequen. Esta es la teoría del Islam, y sobre todo el Islam radical. Entonces, pues hay que separarlas y por lo tanto tienen que estudiar en escuelas y en universidades solo para mujeres que no existen. Entonces, pues es una forma de decir adicionalmente que las mujeres no van a poder estudiar, que las que estaban estudiando van a dejar de estudiar, que las que tenían sueños se los pueden comer con patatas, y que el desastre es aterrador, es infernal, es vergonzoso. La corrupción de los organismos afganos, de los organismos, de los gobiernos, de las instituciones que se trataron de poner en pie en Afganistán, fueron de la mano de otro horror que en este momento está pasando una factura enorme a quienes apoyaron el intento del proceso de democratización de Afganistán, y que fue la privatización de la guerra. Estados Unidos, como país que celebra el libre mercado hace tiempo, desde la guerra de Irak, empezó a privatizar la guerra, es decir, a utilizar contratistas privados para hacer la guerra. Y muchos de esos contratistas privados contrataron afganos que hoy están con la vida en un hilo, que pueden ser víctimas de los talibán en cualquier momento. Los talibán, no los talibanes, talibán es un plural, no sé si ya lo saben. Talib es el original, significa simple y sencillamente estudiantes. ¿Estudiantes de qué? Del Corán, de una versión radical y extrema del Islam. Pero estas personas tenían contratos con contratistas que hace meses se fueron de Afganistán, empresas que incluso desaparecieron, porque estas empresas que son finalmente mercenarios se crean y se deshacen en cuestión de minutos, porque así funciona el trabajo de mercenario. Entonces, la privatización de la guerra y la corrupción son dos de los elementos que han ayudado a que la situación en este momento sea verdaderamente aterradora. Pero, más allá de la tragedia de los afganos, que por supuesto es aterradora, hay otras. Se intentó parar al terrorismo islamista internacional, que ahora tiene nuevas armas, nuevos ánimos. Las derrotas sucesivas de Al-Qaeda y del Estado Islámico
permitían prever un futuro en el cual los extremistas se mantuvieran en los márgenes. Entonces no van a desaparecer, porque no han desaparecido ningún extremista religioso, ningún grupo extremista religioso desaparece nunca, pero sí que se empujaran hacia los bordes de la sociedad y que no fueran una presencia como lo fueron, sobre todo durante la primera década de este siglo en todo el mundo, causando enorme tristeza en los países libres, pero sobre todo en los países musulmanes. Sus víctimas favoritas son los musulmanes. El problema es que cuando los musulmanes matan musulmanes parece que no nos interesa tanto como cuando matan a personas que no son musulmanas. Pero la caída de Afganistán da fuerza y nuevos ánimos a los grupos extremistas y probablemente vamos a ver el regreso de algunas expresiones que esperábamos que ya hubieran desaparecido o que se hubieran, como digo, marginalizado. Pero hay otra cosa, y es el extremismo en otros lugares. Miren a su alrededor, miren en sus países a sus grupos de ultraderecha. Los talibanes odian a los homosexuales. Los talibanes consideran que la mujer debe someterse a los designios del hombre. Los talibanes creen que la religión es más importante que ninguna libertad o derecho y que la religión debe enseñarse en las escuelas, que es fundamental, y que la religión debe tener un papel en la vida civil. Los talibanes glorifican las armas como forma de resolver todos los conflictos. Consideran que la Guerra Santa es perfectamente válida y está garantizada. Y además quien muere en Guerra Santa, el shahid o mártir, pues recibirá sus vírgenes y sus bienes en el paraíso. Los talibanes no respetan la democracia, no les interesa la democracia ni la idea de la soberanía popular, condenan el aborto. ¿No les suena todo esto a la agenda de la vieja, renovada, reciclada ultraderecha de los países libres? ¿No suena esto a la agenda del Partido Republicano en Estados Unidos, a la agenda de Salvini en Italia, a la agenda de Le Pen en Francia o a la agenda de Abascal en España? El triunfo de los talibán, animará también a radicalizarse a los grupos de derecha que tenemos que soportar, con los que tenemos que luchar todo el tiempo, porque están teniendo exactamente la misma agenda que los talibán. Y que en este momento, como decía, ante la posibilidad ya preocupante para los grupos de inteligencia de Estados Unidos de que haya violencia para reinstalar a Donald Trump, porque todavía el 13 de agosto, hace 6 días, se supone que era el día en que Donald Trump volvería a la presidencia. Los conspiranoicos de QAnon y los conspiranoicos tipo un sujeto extrañísimo que vende almohadas, es el tipo de las almohadas, Mike Lindell, han estado diciendo que en cualquier momento la Suprema Corte reinstalará a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, cosa que no puede ocurrir, no existe mecanismo para esto, es una fantasía como pensar que van a bajar las hadas y van a reinstalar a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Pero los sectores más radicalizados de un partido republicano que se ha convertido en un partido de ultraderecha, como le ha estado pasando al PP y como le ha pasado a algunos otros partidos de derecha en todo el mundo, pues los invita, sobre todo a los más chiflados, y lo decíamos la semana pasada con aquel que mató a sus hijos, que fue terrible, invita a los más chiflados a considerar la posibilidad de la violencia. A todo eso hay que añadir a una izquierda con la brújula, no toda, afortunadamente, no toda ni mucho menos, esto siempre lo quiero dejar claro, porque luego la gente me dice, es que claro, la izquierda es muy tonta, pero tú dijiste, y el problema es que yo soy de izquierda, entonces no me puedes separar. Lo que pasa es que hay distintas formas de ver las cosas en la izquierda, pero algo tan basuriento como esto, esa cara de amor de un sujeto tan despreciable como Israel Arconada, luego renombrado Catu Arconada, un sujeto es un operativo de Azcapena, un cachorro del entorno de ETA, que es un operativo internacional que ha andado por Venezuela, por Ecuador, por Bolivia, y ahora está en México, donde se presentó como amigo personal de Pablo Iglesias. Yo estoy seguro, casi seguro, que sé quién lo acercó al presidente de México, porque es alguien que sé que es muy cercano a Pablo Iglesias, alguien que le ríe los chistes a Pablito,
y que pueda tener esta cara de amor hacia dos talibanes. Claro, están pisoteando la bandera de los Estados Unidos. Es el sueño de muchos en la izquierda. Antes que querer a los trabajadores, antes que tener cariño por los más desprotegidos, antes de desear la justicia para aquellos que más la necesitan, lo que desean es la destrucción de Estados Unidos o la muerte de los ricos. Entonces, si tu sueño es, si tu máxima aspiración es la destrucción de Estados Unidos, esto probablemente te dé gusto, pero el no tener la capacidad de darte cuenta de lo que significa esto para los más desprotegidos, para las mujeres, para los homosexuales, para los que no piensan como piensan esos dos caballeros que están pisoteando esa bandera, no tener la capacidad de matizar y simple y sencillamente sonreír así, a mí me preocupa muchísimo porque es otra señal de que estamos perdiendo el camino de aquello que nos permite hablar libremente, por ejemplo, en este streaming. Así que pues ese es mi pobre, triste y sentido resumen de lo que está pasando en Afganistán y ya veremos. Pero para quienes se han quedado allí, para quienes están allí, no han podido salir. La situación es terrible. Por cierto, hablando de radicalizaciones, España ha llevado aviones, ha estado sacando a sus colaboradores, a quienes colaboraron con el ejército español, porque ahora alguien descubrió el otro día que el ejército español tenía participación en Afganistán, cosa que me extraña mucho que les sorprendiera, porque lo sabemos desde el inicio mismo de las operaciones hace 20 años. Han pasado varios presidentes de gobierno aquí en España, y han pasado cuatro presidentes en los Estados Unidos. Esto empezó hace 20 años, no empezó ayer. Pero bueno, algunos, ¡ay! Es que se apoyó a la invasión de Afganistán. Sí, te acabas de enterar, pobre. Pero España está sacando a su gente y lo más triste es que el Partido Popular, que fue el que originalmente apoyó a Bush en la invasión de Afganistán, el Partido Popular no está aplaudiendo que el gobierno español esté haciendo lo que debe, porque al parecer Francia todavía no lo hace, de mandar a los aviones necesarios para sacar a su gente y a los colaboradores de su gente, que por ser colaboradores de los países que fueron invasores en Afganistán, pueden tener una vida y una vida breve con un fin doloroso y muy inmediato. Así que pues la radicalización nos lleva a veces a no apoyar aquello que deberíamos estar apoyando, porque uno es opositor para oponerse a las políticas que van en contra de las creencias de uno, pero no para oponerse a todo de manera asnal, cerril y absolutamente desprovista de toda razón, que es en lo que han caído varios partidos de la derecha, incluido el PP. Ojalá y todas nuestras predicciones más negativas sobre Afganistán no se hagan realidad, claro. Y voy a pasar a los chats, porque los veo activísimos en el chat y luego yo no me entero de lo que está pasando en el chat. Tengo que estar moviendo el micrófono para poder, para que no, porque luego están los que se quejan siempre de que no oyen. No les gusta lo que digo, pero dicen que no lo oyeron. Gracias a quienes me dan las gracias por, no sé, muchísimas gracias por las felicitaciones y tal. Dice David Triviño, yo no sé si México puede recibir refugiados, es que tú no tienes idea de la situación en la que están esas personas. Esa fue la misma lógica de la ultraderecha cuando se recibió a los refugiados chilenos y argentinos. Yo recuerdo a dos personajes absolutamente vomitivos, que eran Margarita Michelena, que iba de poetisa, y Carlo, ya me perdí, ya olvidé hasta el nombre, un fascista italiano, que escribían en el periódico Excelsior y que emprendieron una campaña contra los chilenos y los argentinos que se recibieron después de los golpes de Estado sanguinarios en Chile y Argentina, que verdaderamente te daba vergüenza ser parte de hollar las mismas calles por las que pisaban esos sujetos despreciables. Siempre hay lugar para uno más y siempre hay lugar para uno que está más jodido que uno. Eso puedes tenerlo por seguro. ¿Cree que la comunidad internacional debería intervenir en Afganistán por la vía militar? No lo sé. A mí me gustaría ser experto, como tantos expertos instantáneos que han salido, ¿no? Expertos súbitos, que de pronto te hablan de Afganistán como si lo hubieran estudiado toda la vida. Cuando yo hablo con los expertos en Afganistán, gente que conoce la situación, como es el caso de
de Jesús Manuel, a quien entrevisté y con quien hablamos, por cierto, del caso de Afganistán, eh, serviría de algo, se puede hacer algo, se puede utilizar mejor presión internacional por otros lados. Hay que recordar que los talibanes están financiados por el opio. Hay que recordar que esto se inserta dentro del problema de la guerra de las drogas y se inserta dentro del problema de no se legalizan las drogas y mientras no se legalicen son negocio. Y es extremadamente complejo. No lo sé. La primera reacción es sí, por sí, entrar y salvar a los que van a ser víctimas, a los que sabemos desde aquí que van a ser víctimas, pero tampoco es tan fácil, las intervenciones militares no siempre funcionan. Entonces, por otro lado, no se pueden rechazar del todo. Alguno en Twitter, con el dedito levantado, me decía, es que la respuesta militar nunca sirve ni resuelve nada. Le digo, oye, le avisaré a Hitler porque le va a dar un alivio enorme saber que responderle militarmente por parte de los aliados del Reino Unido, de los Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de la Unión Soviética y del Ejército Libre Francés, pues no sirvió de nada. La gente dice unas tonterías. Estados Unidos debería reconocer o hacer un mea culpa por haber apoyado en principio a los mujahideen. Sí, pero ya lo hizo. Es decir, ¿y qué? Sí fue un error, pues sí. Es que nos equivocamos, sí. ¿Y eso qué le resuelve a la gente que está en este momento viendo su vida en riesgo? Metidas de pata hay muchísimas y todas ellas son lamentables, pero sobre todo deben servir para aprender más que para lloriquear. Yo el lloriqueo que muchos quieren, de ay, pide perdón. Nadie en sus 5 sentidos está apoyando el hecho de que se hayan, por la guerra en Afganistán, que se haya apoyado a los mujahidines en un principio como parte de la Guerra Fría, que por otro lado era un fenómeno que estaba ocurriendo. ¿Qué opino de Gustavo Bueno? Lo he leído muy poco y no muy bueno, no. Leo pocos filósofos, de verdad. ¿Qué opina el flamante presidente de Perú y la narrativa trumpista de la derecha peruana de que hubo fraude? Bueno, no, al parecer no hubo fraude y al parecer Castillo está allí. Castillo al parecer es extremadamente radical, pero vamos a ver, y lo hemos hablado, si es posible que las leyes y el Congreso sean contrapesos para algunas de sus ideas más extremadas. ¿Qué programa uso para hacer vídeos? Para hacerlos, ninguno. O sea, grabo en la cámara y luego lo muevo a través de un disco duro. Pero el programa de edición que uso se llama DaVinci Resolve. DaVinci, así como Leonardo da Vinci, todo seguido, DaVinci Resolve. Resolve se escribe. Es un programa de edición extraordinario y gratuito, salvo por 3 o 4 características que utilizan solo los profesionales y que si las quieres, creo que tienes que pagar 300 euros. Pero yo llevo años usándolo sin tener que pagar un céntimo, porque además quienes lo hacen lo que más les interesa es vender sus cámaras de video cinematográfico, la Red, por ejemplo, que es una gran cámara. Entonces, esto es como el agregado que tienen para su hardware, por lo que ellos venden sobre todo hardware. Entonces recomiendo muchísimo DaVinci Resolve. Tiene capacidades que yo ni voy a usar nunca, porque lo que yo hago es extremadamente sencillo, que ya lo podía yo haber hecho también con iMovie, pero luego empecé a necesitar algunas cosillas que no se podían hacer con iMovie. ¿Te animas, me dicen, a sacar material para shorts de 1 minuto de YouTube? Le darían mucho empuje al canal. Ejemplo, lo que dijiste, que piensas de la música de Arjona, sería un boom. Pues hombre, probablemente sería un boom, pero tenemos un problema. Que no me da la vida. ¿A qué hora hago eso? Tengo 20 temas que quiero tocar, tengo videos que quiero hacer con más producción. ¿A qué hora? Mis días tienen solo 24 horas y duermo 6. Y tengo una familia y tengo amigos y también me gusta tomarme una cerveza 00 y hablar de tonterías con mis amigos o hacer, tenemos un equipo que hace salas de escape que nos divertimos muchísimo hombre, también necesito eso.
Jorge Bolaños, muchísimas gracias por el superchat, por la propina. ¿Cómo crees que sería México ahora si los intentos de balcanización de México del siglo XIX y principios del XX hubieran prosperado? Chan, Santa Cruz, República de Yucatán, República del Río Grande. México sería básicamente igual. Lo que tendríamos son paisitos como le pasó a Guatemala y El Salvador, que finalmente se escindieron de México originalmente, pero eran proyectos secesionistas sin ninguna esperanza de éxito porque fundamentalmente no contaban con apoyo popular y eso siempre ayuda, no creas. Eh, Dios, Oscar, las cosas que dices. El complejo industrial ya no vio ganancia en Afganistán. Lo bueno de tener un esquema así ya cuadrado como el que tienes tú es que no tienes que pensar. No tienes que pensar en que no se podían, la situación era tal que no se podía mantener, no se podía quedar para siempre el ejército de nadie allí en ningún lado. El complejo industrial militar, que es otra cosa muy distinta de aquello a lo que tú estás al parecer refiriéndote, gastó miles de millones en Afganistán. Más que enriquecerse, gastó. Eso no lo olvides. Pero bueno, buenas tardes desde México. ¿Qué opina de la llamada teoría crítica racial, Critical Race Theory? A ver, esto va a ser de paréntesis largo. La teoría crítica racial es una hija de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. La teoría crítica establece que todas las relaciones son de poder. No hay buena voluntad en este mundo, no hay nada amable, nada se hace altruistamente en este mundo, sino que todas las relaciones, toda relación humana es de poder. Te enamoraste de alguien, hay una relación de poder. Tienes a tus hijos, es una relación de poder. No es una relación de amor, no es una relación de protección, no es una relación de cuidados mutuos, es una relación de poder. Tus amigos tienen una relación de poder. Todo es una relación de poder, es la obsesión de la Escuela de Frankfurt. Bueno, la teoría racial, la teoría crítica racial establece que todo el rejuego de poder es racial, por lo menos en Estados Unidos, es decir, que el sistema existe para mantener las diferencias raciales, que el supremacismo blanco es la razón de ser de absolutamente todo lo que pasa en los Estados Unidos, sea la música, sea la televisión, sea la lucha de Martin Luther King, todo está hecho para mantener un esquema de racismo institucional, de racismo estructural, que no se puede cambiar, solo se puede combatir en cierta medida. Donde, por supuesto, el sueño de Martin Luther King de que las personas no se midan por el color de su piel, sino que se midan por sus valores morales, es totalmente absurdo. A la gente se le define, se le mantiene solamente por el color de su piel. Si tú eres blanco, eres un opresor, aunque no hayas oprimido a nadie. Y si tú eres negro, eres un oprimido, aunque nadie te haya oprimido. Una parte de lo que se dice aquí es totalmente cierta y totalmente real. Las relaciones raciales en Estados Unidos, sobre todo entre los europeos y los indígenas estadounidenses y los negros que fueron como esclavos, han sido muy importantes, determinantes en muchos momentos en la vida social, económica y política de los Estados Unidos. La diferencia es que algunos creemos que esto se puede resolver y la teoría crítica racial dice que no, que esto no se puede resolver porque es tu sino. Tu raza es tu destino. Y como me decían en la entrevista que le hice a Juan Soto Ibars, que es lo más importante, confunde la idea de que el color de la piel, la idea de el color de la piel y la cultura. Considera que tú por tener un determinado color de piel tienes una cultura determinada a la que te debes circunscribir. Entonces, aunque la teoría crítica racial en su alcance máximo me parece absolutamente rechazable, no se puede negar que tiene partes de absolutamente ciertas, absolutamente reales, del racismo que en Estados Unidos sigue existiendo, sigue dominando muchos aspectos de la vida estadounidense y debe trabajarse sobre él. El problema es que luego hay otras, todo esto, cada vez que digo razas, hay que hagan de cuenta que pongo comillas porque sabemos que las razas no existen, es decir, es una apreciación meramente social. Tú ves a alguien con determinado color de piel, le atribuyes una raza determinada, pues a mí me ven mi apellido y me atribuyen también un grupo étnico al que no pertenezco, porque
mi apellido es accidental, ¿no? El padre que me dio mi apellido no es mi padre biológico. Pero a la gente le da igual, a los racistas esto les da igual. Y ahí tenemos parte del problema. Entonces, creo que lo más difícil es poder equilibrar la apreciación de los problemas reales que se tienen, el racismo en México, el racismo contra el indígena que parece indígena, aunque sea de tez clara, el racismo o la discriminación cultural, pero que identificamos con los indígenas contra los criollos o los mestizos, etc. Racismo que se vio, por ejemplo, a raíz de la película Roma. Negar los problemas de racismo que existen, los problemas de discriminación étnica, cultural y de todo tipo que existen en las sociedades, como lo pretenden los republicanos estadounidenses, que dicen que es un problema del pasado, que ya se superó cuando las leyes los hicieron a todos iguales, tampoco es de recibo, porque no es cierto. Basta observar nuestra realidad para ver que no es cierto. Vas a observar la realidad española para escuchar expresiones absolutamente despreciables sobre los gitanos, sobre los negros, sobre los latinoamericanos. A mí no me ven como latinoamericano, entonces de pronto se confunden y me dicen, es que esos sudacas de mierda, no me digas qué te parecen. No, es que solo vienen a quitarme el trabajo. ¿Qué trabajo te quitaron si tú eres un puto inútil? Pero como soy gran medida español y además tengo la nacionalidad y además tengo el aspecto que tengo, pues luego me cuentan sus historias los más estúpidos. Negar que todo eso existe y que es parte del tejido social en el cual nos movemos es ser tonto. Yo tengo una sobrina negra adoptada en Haití y hablo con ella del tema porque ha vivido aquí en España y ha vivido en el Reino Unido. Negarlo es estúpido. Llevarlo al extremo, al que lo lleva la teoría crítica, me parece igualmente estúpido. Lo cual no quiere decir que crea yo en el justo medio, simplemente creo en lo razonable, en los hechos reales, en lo que nos muestran las evidencias y en la responsabilidad social que tenemos de acabar con estructuras del pasado, como acabamos con la aristocracia para todo efecto práctico. Que la aristocracia luego se pasó a ser parte de la aristocracia económica, de la élite económica. Logramos desaparecer la aristocracia, logramos desaparecer la esclavitud, por lo menos en los países libres. Entonces, creo que hay mucho que combatir al respecto, pero sin caer en esta creencia de que todo está predestinado y de que el color de tu piel o tus ancestros o tu grupo étnico o el lacio del cabello o el pliegue picántico de los ojos son los que van a determinar quién eres y van a generar tu identidad. Toda la teoría de identidad es una hija de la teoría crítica racial y yo, quien me conozca y quien me haya oído hablar más de 10 minutos sabe que la política de identidades me parece lo más despreciable, lo más racista, lo más desagradable, lo más injusto y lo más inhumano que se me pueda ocurrir a mí. Espero haber respondido a la pregunta de alcance MD. ¿Has visto las fotos de Afganistán en los 60, 70? El contraste es aterrador. Sí, el contraste es aterrador. Esa fue la época en que los comunistas controlaban Afganistán. Es absolutamente de locos, lo sé. Pero es que los comunistas controlaban Afganistán y cuando los comunistas dejan de estar al frente, la Unión Soviética entra para tratar de reinstalarlos y entran en guerra con los mujahidines. Pero sí, Afganistán, Irán son dos países. Irán con un Shah protegido por los Estados Unidos, a diferencia de los comunistas afganos protegidos por la Unión Soviética, eran dos países que mostraban grandes avances en la cultura y en la idea de democracia y de los derechos y libertades que consideramos esenciales, pero que resultaron ser enormemente frágiles por la intervención precisamente de los países que sustentaban esa estructura un tanto falsificada, ¿no? Y los resultados han sido verdaderamente aterradores, tanto en Irán como en Afganistán, y en Afganistán va a ser ahora peor la situación que en Irán. Estoy muy poco optimista al respecto.
¿Quién es Muhammad Yunus? No tengo idea. ¿Qué opino del explicador? Nunca lo he visto ni oído. Si es que hay que oírlo o verlo, no lo sé. No estoy al tanto, perdón. Eh, Carlos García, que siempre nos saluda desde Ho Chi Minh City, en Vietnam, un mexicano en Vietnam. Jorge Antonio García Montenegro, muchas gracias por el superchat, por la propina. Y luego, a ver, los talibanes fueron apoyados por la CIA y el Mossad. No es cierto, Oscar. ¿De dónde sacas esas cosas? Los talibanes se forman en los años 90. Ya no tienen relación alguna con lo que fue. Esto ocurrió mucho después de que la CIA y el Mossad efectivamente apoyaron a los mujahidines contra la invasión de la Unión Soviética. Pero los talibanes no tuvieron nada que ver con eso. En serio, ¿por qué no escribes menos barbaridades en los chats de los streamings que ves y te pones a estudiar un poco de historia, aunque sea en Wikipedia? China va a sacar tajada de eso sin importarles realmente los afganos, es muy probable, estoy de acuerdo. Está la comunidad internacional más indolente que nunca o nunca le importó tanto todo. ¿Qué es la comunidad internacional? Es que la responsabilidad que pueden tener las comunidades internacionales no son las que creemos. Yo querría que la Unión Europea interviniera mucho más en una serie de cosas, pero tenemos que recordar que en la Unión Europea tenemos también un montón de representantes, a veces mayoritarios en el Europarlamento, que son de derecha. ¿Y entonces qué puedes hacer? Porque no puedes querer a la democracia solo cuando sale bien para tu lado. Entonces el problema que tienes es que la comunidad internacional no existe como tal. La comunidad internacional es una mezcla de países gobernados por ideologías distintas que van cambiando de acuerdo a las elecciones que se van celebrando en los países. Y la comunidad internacional creo que está haciendo mucho, creo que no está haciendo lo suficiente, creo que puede hacer cada vez más y creo que algunos liderazgos como el de von der Leyen tienen la posibilidad de hacer más, pero no lo pueden hacer todo y no se puede esperar que lo hagan. Yo querría que lo hicieran, por supuesto, pero tampoco me parece razonable echarse en brazos de una comunidad internacional que es una tela de araña que no te va a sostener cuando caiga sobre ella. ¿Por qué la izquierda tipo Podemos simpatiza con Irán? ¿También simpatizan con los talibán? No lo sé. Pero el caso de Irán, el caso de Irán está muy ejemplificado en el estúpido tweet de Israel Arconada. Todo lo que sea en contra del imperialismo es bueno para la revolución. Cuando tú eres Podemos y aunque no lo expreses abiertamente, eres un partido de ideología leninista, considera que se debe hacer la revolución y que se debe cambiar radicalmente el orden de la sociedad para establecer una dictadura del proletariado, finge ser socialdemócrata, pero la democracia no te gusta demasiado, sobre todo cuando no ganas tú. Le pasa mucho a Podemos. Entonces, la teoría que hay detrás es la teoría de toda lucha contra el imperialismo estadounidense es buena porque la caída del imperialismo estadounidense acelerará la llegada de la salvífica revolución y de la gloriosa dictadura del proletariado que permitirá que los trabajadores sean realmente los que lleven las riendas de los países. Esa es su lógica, esa es la lógica de la que hablaba sin cesar Pablo Iglesias antes de fundar el partido, cuando hablaba con Juventudes Comunistas, cuando hacía sus circuitos de conferencias por los centros ocupas, etc. Entonces, esto que se conoce también como la guerra asimétrica es una de las pasiones de Podemos y de los alrededores de Podemos, concretamente de Jorge Verstringe, un sujeto que empezó siendo nazi y luego dijo que se había pasado a la izquierda y yo lo trato de ver y no lo veo, pero su hija es la actual secretaria de organización de Podemos. Jorge Verstringe, por ejemplo, toda su teoría sobre qué bueno era que Irán aplastara al imperialismo estadounidense y hubiera echado a Estados Unidos de Irán, hubiera tomado la embajada y todo lo que ocurrió cuando la revolución del Ayatollah Khomeini
está en un libro que regaló por miles en Venezuela, Jorge Verstringe. Entonces esa es la teoría fundamentalmente. Si tú puedes ayudar a que acabe el imperialismo a cualquier precio, las mujeres iraníes son un daño colateral. Las personas que fueron asesinadas, los homosexuales que son colgados de grúas, o ya no, pero que eran colgados de grúas por la revolución islámica iraní, eran un daño colateral. Hombre, la gente se muere en las guerras y en esta guerra pues, se mueren esos. Pero lo importante, lo verdaderamente importante es la lucha contra el imperialismo estadounidense. Es su punto de vista. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo, pero tiene una lógica, tiene esa perversa lógica en su interior. En Chile se habla mucho de que aquí nació el neoliberalismo y aquí será su tumba. No lo creo. El neoliberalismo no nació en Chile, pero se aplicaron las recetas de Milton Friedman, uno de los defensores del neoliberalismo, y de su grupo, que eran los Chicago Boys, se aplicaron con Pinochet, asegurando que lograrían una prosperidad económica tal que la gente ya se dejaría de preocupar de ideologías. Hemos visto que no fue así, lo siento. Pero tampoco va a ser la tumba del neoliberalismo, porque ¿qué pones Es decir, neoliberalismo es una palabra que se ha vuelto tan terriblemente polisémica, y los invito a que vean el vídeo que hice ya hace algún tiempo sobre neoliberalismo, que se acerca mucho al minarquismo y que se acerca mucho al anarcocapitalismo, que combatir el neoliberalismo no significa nada. Va a morir el neoliberalismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que va a dejar de haber supermercados en España? ¿O que, no sé, que va a dejar de haber banca privada en Alemania? ¿Qué quiere decir? Es tan amorfo, tan absolutamente intangible ya lo que quieren decir muchos con neoliberalismo, que a mí francamente ya no me dicen nada. Pero Dios mío, de veras, Oscar, qué barbaridad. Isabel dice una cosa que sí es importante repetir. Ven todo lo mal que están las cosas y ven lo terriblemente pesimista que soy yo respecto de Afganistán, pues el mundo ya está mejor que nunca. Y es cierto. El problema es que no nos gusta que las cosas estén mal, y luego lo que está emplastado en la primera página de todos los diarios, pues lo que está mal. Nadie, y esto es una vieja consigna del periodismo estadounidense, nadie se hizo rico diciendo que dando buenas noticias. Se hace rica dando malas noticias y a veces exagerándolas de manera terrible. Pero sí, efectivamente, el mundo está mejor que nunca. Incluso ante dos amenazas tan terribles como son la pandemia de la COVID-19 y el cambio climático, tenemos la oportunidad de sobrevivir y la forma de hacerlo. Ante otros desastres en el pasado no teníamos nada más que esperar que pasara el temblor, como decía la vieja canción. No recuerdo, ya no digo de quién porque seguro meto la pata. Si digo que es de Nacha Pop es de Soda Stereo, si digo que es de Soda Stereo es de Nacha Pop, y si digo los dos seguro que es de otro grupo. Pero de despiértame cuando pase el temblor. Entonces, estamos mejor, pero falta mucho para estar bien, si vale la frase. Marcos es el único que oye mal, lo siento, porque todos los demás parece que están oyendo bien. Bueno, detesto a Trump, pero si analizamos fríamente las cosas, ha sido el presidente que menos conflictos internacionales ha provocado. Seguro. ¿Y eso qué? Es decir, ¿qué bien hizo? Liberó a 5,000 talibanes. Le pidió al gobierno afgano que liberara a 5,000 talibanes. Puso a su jefe, al secretario de Estado, a Pompeo, a hablar. Primero hizo que se liberara al actual líder de los talibanes. Luego habló con él. Hay fotos de Pompeo
contento con el talibán junto, el que hoy está siendo proclamado presidente. Pero no intervino. Bombardeó Siria, pero solo al Daesh, porque al final dejó que el Assad y Rusia hicieran lo que quisieran con el pueblo sirio. Eso está bien. Esa idea de que no inició guerras porque es un aislacionista, porque Donald Trump es un sujeto que no cree en la comunidad internacional, es un sujeto que ha dejado de pagar, que dejó de pagar las cuotas de la ONU, que dejó de pagar las cuotas de la OMS, no de la OMS, no me acuerdo, de la UNESCO, un sujeto que se enfrentó a sus aliados en la OTAN, un sujeto que no cree para nada en la comunidad internacional de la que hablábamos, sino que cree en el aislacionismo y que si pudiera, pondría una barrera, un muro alrededor de todo Estados Unidos. Ese valor aparente de que no inició un conflicto, tampoco terminó ninguno, y se alió a los más terribles dictadores. No necesitas intervenir tú para darle alas a Duterte o a Kim Jong-un o a Xi Jinping o a Vladimir Putin. Es que no mató a nadie la semana pasada, es muy buen muchacho. Come on. La pregunta que hace Helichal, si el ejército hubiera estado integrado principalmente por mujeres, no lo sé, no lo sabemos, no lo sabremos nunca. Y toda especulación al respecto y toda comparación con los kurdos es absurda, es ridícula, porque la historia de las guerrillas y del ejército kurdo es antigua y excepcional. Entonces son especulaciones que a mí francamente me dan miedo. Como eso, vamos a jugar a hacer ciencia ficción mientras está sufriendo la gente. No me parece buen gusto, es lo personal. ¿Quién arma a los talibanes? Te vuelvo a decir, en principio tuvieron apoyo de Irán y tuvieron apoyo de los países del Golfo Pérsico, pero fundamentalmente se financian con el opio, se financian con la producción de heroína. Punto. No es como preguntar quién financia a los narcotraficantes mexicanos. Gracias, se financian solos, pueden financiarse solos. Esta idea de que todo grupo está financiado por alguien fuera proviene de que asumimos que las cosas son de cierta manera y no nos ponemos a informarnos. A ver, ¿México es un estado fallido? Todavía no. Y espero que no lo sea. ¿Tengo algún vídeo acerca del vudú en Haití? No, porque el vudú no es de Haití, eso es lo más curioso. El vudú es de Nueva Orleans. Por lo menos los muñecos de vudú son de Nueva Orleans, no hay muñecos de vudú en el vudú haitiano. Es una religión sincrética que trae elementos africanos y los mezcla con elementos cristianos y no es ni tan terrible como lo han pintado, que la pintura del vudú como algo aterrador también tiene algo de racismo, ni tan poderoso como creen o quieren que sea. Es hermano muy cercano de la santería y tiene dos capacidades tiene una capacidad que es muy interesante, es la capacidad de que la gente entre en trance, es decir, que se sienta tan libre como para hacer todo tipo de cosas. Pero no sé, no me parece tan relevante el vudú en Haití, ni siquiera para la realidad cotidiana del pueblo haitiano, pero quizás debería darle una vuelta. ¿Qué opina de las llamadas infancias trans? Que las hay algunas que se lo son y hay otras que no lo son. Pero a mí lo que me hace muy raro es que lo que nos decían que eran los estereotipos de género ahora son los que definen el sexo. Si a un niño le gustan las faldas, es chica. No, que te gusten las faldas no te hace chica. Si a una niña le gustan los ferrocarriles, entonces es chico. ¿Por qué? Porque los ferrocarriles se identifican con los chicos. ¿Por qué? No habíamos quedado que eran estereotipos culturalmente establecidos, ahora resulta que son determinantes biológicamente. Yo no entiendo eso realmente. La mayoría de la gente piensa que Foucault fue un pensador de izquierda, a mí siempre me ha parecido cercano a los libertarianos de derecha. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que da exactamente igual su legado posmoderno y relativista.
me parece mucho más peligroso que los propios libertarianos de derecha. Que ojo, hay puntos en los que yo coincido con los libertarios de derecha, como es el punto de las libertades civiles y políticas, pero la idea de Foucault de que todo es relativo y que la experiencia vivida, la experiencia personal es más importante que el conocimiento científico, parece absolutamente despreciable. El que dice las razas existen es un ignorante. Y por supuesto es alguien que usa un seudónimo. ¿Por qué? Si tú no entras a un chat a decir una barbaridad, generalmente lo haces sin dar verdaderamente tu nombre. Hay una sola raza, la raza humana, sí. Y hay un ejemplo que siempre se utiliza para dejar esto claro. La diversidad genética, étnica, entre todos los pueblos africanos es mucho mayor que la diferencia que hay entre todos los pueblos africanos y todos los pueblos europeos. Si hay más diversidad genética entre aquellos que en el siglo XVII se les llamó negros, así como si fueran lo mismo todos, cuando no lo son. Cuando son grupos étnica, cultural, climatológica, socialmente distintos, tan diferenciados o más diferenciados de lo que pueden estar los pueblos eslavos de los andaluces. Pero ser racista es que sigue molando mucho, porque es la única forma que tienen algunos de sentirse superiores a alguien. Quizás porque conocen su inferioridad intrínseca. Muchas gracias a GTA. ¿Qué piensas de la obra de Antonio Escotado, devenido en ultraliberal? Yo, lo único que no me gusta de Escotado es que promueva el uso de las drogas. Lo demás me da exactamente igual. No creo que sea un tipo relevante. Solo le gusta a las personas que les gustan las drogas. Yo estoy a favor de la liberalización de las drogas, estoy a favor de la despenalización de las drogas, pero estoy en contra de su uso. Creo que despenalizar las drogas es una forma de ayudar a que muchas personas salgan de las drogas. Cuando alguien dice que se ha comido todas las drogas que ha podido y lo sigue haciendo porque son lo mejor del mundo, no me parece un mensaje razonable. La química de nuestro cerebro todavía no la conocemos bien. Jugar a patearla con la primera cosa que te encuentras en el suelo y te la comes, no me parece lo más sensato del mundo. Tampoco estoy a favor de la satanización absoluta de las drogas, pero tengo un problema. Escotado es rico y nunca se vio ante este problema. Probablemente estaba demasiado zumbado, demasiado en el viaje para darse cuenta de lo que yo me di cuenta, y es que enterré a muchos amigos víctimas de las drogas y el alcohol. Y no me gusta enterrar a mis amigos. Mis amigos me gustan vivos. ¿Suena demasiado absurdo? En fin, son 19:59. Habíamos quedado que vamos a hablar 3 horas, pero si sigo con el chat, voy a necesitar más de 3 horas. Así que aquí me detengo y vamos a hacer el primero de 2 cortes que vamos a hacer para respirar un poquitín. Por cierto, alguien el otro día me dijo que le molestaba mucho que bebiera yo durante la transmisión, que no lo hiciera porque le parecía muy mal. Salud. Esto es lo que te sacas. Cuando no te gusta algo, te lo podemos dar en grandes cantidades. Vamos a tomarnos un par de minutos y volvemos.
Bueno, estamos de regreso. Muchas gracias por seguir con nosotros. ¿Cuántas personas tenemos? 286. Creo que es un récord. Creo que es un récord de 286. Me voy a saltar un montón de cosas del chat. Solo hay una cosa que me interesa muchísimo. ¿Cómo podemos, de esto de Héctor Fernández, cómo podemos contrarrestar el argumento de que el conocimiento científico no sirve porque está manipulado por quienes financian a los científicos, como ocurrió con los efectos del tabaco en la salud? Uno, se conocían perfectamente los efectos dañinos del tabaco en la salud. Se conocían perfectamente. Dos, fueron ocultados por un grupo pequeñísimo de personas que no alcanzaron a demostrar que no hubiera efectos en la salud. Tres, dame otro ejemplo. Es decir, si tú dices, la ingeniería no sirve para construir cosas porque una vez un ingeniero corrupto hizo un edificio mal hecho y robó dinero para usar alambrón y varilla más delgados y le echó demasiada arena al cemento y el edificio se cayó y entonces los conocimientos de la ingeniería no sirven, serías tonto, porque a tu alrededor podrás ver multitud de puentes que no se caen, multitud de edificios que no se caen, multitud de carreteras que sirven, multitud de puentes, multitud de presas. Si tú niegas el conocimiento científico con base en un comportamiento inadecuado de un grupo de científicos que no hablaban, que no demostraron nunca tener conocimiento científico, y eso te basta para rechazar Internet, los aviones, la radio, los antibióticos, las vacunas, los bolígrafos, las gafas. Esto es Newton, la óptica de Newton me permite ver. Los empastes dentales, los teléfonos móviles, los edificios, todo, porque nada se ha creado con la religión y la filosofía. Todo lo que está hecho a tu alrededor está hecho con conocimiento científico. Los plásticos, el vidrio, la electrónica, todo es resultado del conocimiento preciso del universo que nos rodea. No lo han hecho los religiosos, no lo han hecho los filósofos, no lo han hecho los especuladores profesionales. Y si por un caso de mala conducta, clara mala conducta de algunos científicos que iban en contra de la tendencia general de gente que había demostrado que efectivamente todo parecía indicar que el tabaco provocaba cáncer de pulmón y de garganta, te pueden convencer de cualquier cosa. Es más, es el tipo de gente que luego la convencen los imbéciles de Médicos por la Verdad, que son 20 tipos, a los que les creen más, a esos 20 que están alterando el conocimiento científico, les creen más a esos 20 que a los cientos de miles de científicos que te están explicando cómo funciona la vacuna, cómo funciona el virus, cómo funciona la pandemia, cómo funcionan la inmunización, cómo funciona la inmunidad de manada, cómo funcionan las distintas formas de la enfermedad que te puede causar el coronavirus, el SARS-CoV-2. Esa gente que les crea a 3 loquitos en vez de creerle a 200,000, quiere descalificar a 200,000 por 3 loquitos también en otros aspectos. ¿Te parece razonable? Si la ciencia no funciona, no funcionaría nada del universo que te rodea. Estarías en taparrabos, no, y en taparrabos tampoco. Estarías probablemente en pelota, rascando raíces y siendo la próxima cena de algún jaguar. Pero bueno, vamos a un par de cosas que a mí me preocuparon, 3 cosas que me preocuparon muchísimo. Primero, hace poco un amigo mío, yo tengo muchos amigos cubanos, ya no tengo casi amigos en Cuba, creo que me queda uno. Pero varios de mis amigos cubanos me han hablado de lo que está pasando en Cuba desde el 11 de julio, desde que se iniciaron las protestas que han sido aplastadas brutalmente por el gobierno cubano, y por supuesto acusando a todos los que participan en las protestas de ser deshonestos, es decir, de ser manipulados por la CIA, de ser agentes del terrorismo internacional, de ser malos patriotas, de ser todo tipo de cosas. ¿Qué es el truco que usan todos los países autoritarios para no reconocer la legitimidad democrática
a las movilizaciones populares. Un país democrático reconoce que las movilizaciones populares tienen legitimidad por sí misma y por lo tanto pues, no les llena la cabeza de palos, salvo cuando se pasan ciertas líneas que además ya están establecidas por la legislación. En Cuba las cosas no juegan así. Pero una de las cosas reales es que de lo que como nos enteramos de las cosas en Cuba fue a través de ver lo que están haciendo, por ejemplo, canales de YouTube de ciudadanos cubanos que viven como viven la mayoría de los ciudadanos cubanos y que te van contando cómo es la vida gris y terrible de aquello que nos decían que iba a ser maravilloso y que claro, que era razonable, que creyéramos, que quisiéramos creer que iba a ser maravilloso y Cuba iba a ser el faro que alumbrara el camino del futuro. Hombre, era una excelente idea, daban ganas. Nos inspiraron a muchos para luchar por un mundo mejor, pero no lo están haciendo ellos. Y se acaba de hacer un decreto ley número 35 que fundamentalmente reprime toda disidencia por Internet. Durante muchos años Internet estaba controlado por el gobierno cubano, el único servidor de Internet, si mal no recuerdo, era CENIAI.cu, CENIAI Cuba, pero con el tiempo ha habido otras formas de entrar a Internet desde Cuba y a difundir lo que está pasando en Cuba. Y como ya no se puede controlar directamente, salvo que se pusiera un cortafuegos tipo China, que no sé si sea técnicamente viable en Cuba, lo que están haciendo es declarar que cualquier persona que use al Internet para criticar al gobierno, pues será penalizado. Las plataformas tecnológicas se pueden usar para todo, menos para criticar al gobierno, menos para hacer disidencia, menos para expresarte con libertad. Probablemente puedes intercambiar recetas mientras solamente contengan los ingredientes de la cartilla de racionamiento. Esa cosa que iba a servir durante unos 2 o 3 años para evitar que los burgueses acopiaran alimentos y dejaran sin comer a los cubanos de la comunes y corrientes que tenían todo el derecho de alimentarse y que lleva 62 años ya en vigor la libreta de racionamiento. Muy preocupante, pues, que Cuba quiera cerrar Internet y muy preocupante que algunas personas lo defiendan cuando si a ellos les cerraran Internet en México o en Argentina o en Chile o en España, armarían un pifostio gigantesco y dirían que están siendo víctimas de una dictadura. Eso me llama mucho la atención. Y en el mismo terreno tenemos el problema de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua ha decidido legalizar a 6 organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos y Europa, entre ellas Intermón Oxfam, porque le parece que sirven a los intereses también del imperialismo internacional, bla, 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 pero que es un síntoma de cómo se está haciendo con el poder absoluto, con el control absoluto del poder Daniel Ortega. Miren ustedes. Yo conocí mucha gente del Ejército Sandinista de Liberación. Conocí a muchas personas que lucharon por liberarse de una dictadura aterradora que era la dictadura de la familia Somoza, que además es una de estas dictaduras dinásticas como la de los El Assad en Siria o de los Kim en Corea del Norte, que son absolutamente asfixiantes. Somoza asesinaba con una manita tan suelta que hoy nos aterrorizaría, que solamente nos parecería propio de talibanes aquello. Conocía a mucha gente, conocía a los Mejía Godoy, que ahora están fuera y oponiéndose al gobierno de Daniel Ortega. Conocí al vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, que por cierto, la primera vez que yo estuve en España, que yo venía como escritor a la Semana Negra, venía Sergio Ramírez, la primera o la segunda vez, no me acuerdo, fue en el 92-94. Y a la mitad del camino, en el tren negro, en el tren que lleva a los escritores y a los periodistas a la Semana Negra, o llevaba de Madrid a Gijón a la Semana Negra, se subió un grupo de teatro. Y yo fui corriendo con el grupo de teatro, les dije, miren, ustedes jueguen, hagan
chanzas y hagan el chorras y búrlense de todos, menos de ese señor que está allí, porque aparte de ser novelista, es el vicepresidente de Nicaragua. Nunca lo debía haber hecho. Lo primero que hizo la primera actriz fue irse a sentar en las piernas. Afortunadamente Sergio Ramírez lo tomó con toda la tranquilidad del mundo. Sergio Ramírez también está en la oposición. Es decir, no podemos decir que oponerse a Ortega sea una cuestión de derecha cuando están allí personas como Sergio y como los Mejía Godoy. Yo conocí gente que se la jugó por liberar a Nicaragua y es aterrador, verdaderamente aterrador ver que hoy el que era el líder de aquella gesta, de aquella lucha tan noble contra la dictadura y que luego tuvo que luchar en contra de la intervención estadounidense a través del financiamiento de los contras, para lo cual Estados Unidos traficó con drogas en un episodio verdaderamente vergonzoso, motivado por Ronald Reagan, donde para darle dinero a los contras se traficaba con drogas, y se logró pues vencer a aquellos contrarrevolucionarios para luego instaurar una democracia medianamente funcional que desgraciadamente tuvo como prolegómeno el que la salida de los sandinistas implicó que los sandinistas se robaran todo lo que pudieron, en la famosa piñata sandinista que reveló que su interés por el pueblo nicaragüense pues no era tan grande como nos lo habían vendido. Pero ver que ahora ese Daniel Ortega es el tirano que asesina, que tortura, que mata, que echa a la prensa o que expulsa a las organizaciones no gubernamentales para aferrar su control de Nicaragua, me parece absolutamente aterrador. Ojalá y dure lo menos posible esto. No sé cuándo hay elecciones en Nicaragua, ni sé si va a permitir que haya elecciones Daniel Ortega. Y luego tenemos el problema de la conquista. Yo hice un hilo, un pequeño hilo en Twitter, se puede encontrar por ahí. En Threadreader App, suelen reunirse mis hilos de Twitter. Hice un hilo recordando que la celebración de la cultura mexica y azteca implica también la celebración de los sacrificios humanos y de la barbarie de un pueblo imperialista que sojuzgó y sometió a todos a su alrededor y que vivía, al imperio mexica vivía de los tributos que le entregaban los pueblos oprimidos, que esto no lo estamos inventando hoy, que es la historia real de la Mesoamérica prehispánica. Entonces que hay que tener mucho cuidado porque si estás del lado de los oprimidos, pues está muy difícil estar del lado de los imperialistas. Y que ese tipo de matices relevantísimos para conocer la historia de un país, pues no serían tenidos en cuenta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ahora que el 13 de agosto del 2021 se cumplieron 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán, la caída del Imperio Mexica, que fue el principio de la conquista de México, que duró todavía muchas décadas, porque a lo largo de muchas décadas se fueron venciendo a distintas otras sociedades, culturas y grupos indígenas americanos para establecer el dominio español total. El problema es que dije que los españoles habían cometido atrocidades. Entonces me llegaron golpes por dos lados. Los falsos indigenistas mexicanos diciendo que cómo me atrevía yo a aceptar la leyenda negra de los sacrificios humanos, que no es una leyenda negra, está absolutamente confirmado arqueológicamente. Todavía hace pocos años se descubrió el Tzompantli, el muro de cráneos en el Templo Mayor, donde se ponían los cráneos de las personas sacrificadas. Y que era yo prácticamente un mal mexicano y maldición de Malinche, porque decía yo que los tenochcas, que los mexicas o los aztecas, como la gente suele decirles equivocadamente, digámoslo, pero se me va a escapar varias veces hoy, pues no eran buenos muchachos, eran unos tipos bastante brutales,
que creían en una barbaridad tal que es, para que el sol salga todos los días hay que alimentarlo con sangre. Y por lo tanto, sí, se habían echado a cuestas la responsabilidad de que el sol saliera todos los días. El problema es que esto era por medio de sacrificios humanos, entre otras varias formas de sacrificios humanos que son normales. Pero es que hay un problema aquí. Me lo planteaban como si fuera yo un malvado al reconocer que había sacrificios humanos. Pero, por otro lado, me cayeron los sectores tradicionalistas españoles, todos con seudónimo, esto es importantísimo, a decirme que España había hecho prácticamente una labor de amable amistad, de humanitarismo, a liberar a los pueblos mesoamericanos del yugo de los tenoscas. Se les olvidó señalar, por ejemplo, que a los tlaxcaltecas luego se les impusieron impuestos tales que los arruinaron, e independientemente de que se convirtió a los jefes tlaxcaltecas, a la aristocracia tlaxcalteca, en encomenderos de sus propios ciudadanos, que se convirtieron en encomendados, etcétera, etcétera. Todo esto me lo negaban y me decían que era yo absolutamente malo, porque además no había un pueblo peor que los aztecas por sus sacrificios humanos y su canibalismo, que además era un canibalismo ritual, no era un canibalismo alimenticio, esto hay que aclararlo. Pero primero que nada, sacrificios humanos ha habido en Egipto, en Fenicia, en Roma. De hecho, según Plinio el Viejo, en Roma se prohibió por ley el sacrificio humano durante el consulado de Publius Licinus Crassus y de Gnaeus Cornelius Lentulus en el 97 antes de la era común. En el antiguo Israel, en Mesopotamia, en la Europa neolítica, entre los celtas, entre los pueblos germánicos, entre los vikingos, entre los pueblos eslavos, en China, donde en el 384 antes de la era común, Xian de Qin abolió los sacrificios humanos. En el Tíbet prebudista, en el subcontinente indio, en Hawái, en la cultura mississippiana, entre los Pawnee del norte de América, entre los incas, entre los japoneses, entre los moches, en Ghana, en Nigeria, en Canarias, la cultura guanche tenía sacrificios humanos, entre los mixtecas, los mayas y los mexicas. Es decir, los sacrificios humanos son una etapa por la que pasan muchas culturas cuando están en la etapa neolítica, que es más o menos la etapa en la que estaban los pueblos mesoamericanos cuando llegaron los europeos. Entonces, el hecho de reconocer que había sacrificios humanos, pero el hecho de decir que tampoco eran los más brutales del universo y que la motivación española nunca fue las actividades humanitarias, sino aquello que le dijo alguna vez Hernán Cortés a un jefe: tenemos un hambre enorme de oro. Tenemos un hambre enorme que solo se satisface con oro, es decir, que fue la ambición desnuda del imperio la que promovió la conquista y los posteriores acontecimientos de los siguientes 300 años. Pero lo peor del asunto es esto, y aquí es donde, y ahí me insultó todo el mundo, pero todo el mundo, bueno, los fundamentalistas, los talibán, de cada uno de los extremos. Los de los indígenas eran todos buenos, blancos y puros, y maravilla, todos buenos de gran corazón, de blanca inocencia y puros, y bueno, los malvados españoles vinieron y los mataron a todos. Y luego el sector de los españoles eran todos buenos que vinieron aquí a ayudar a la gente, simple y sencillamente, y luego se les ha creado una leyenda negra aterradora. Y en medio, que esto ya no lo mencioné, es que la gran mayoría de las muertes de los indígenas americanos no fueron por masacres españolas, esto es un hecho, fueron fundamentalmente por enfermedades para las cuales no tenían defensas. De hecho, la caída de la Gran Tenochtitlán es ayudada por la epidemia de viruela que se produce cuando los españoles dejaron la Gran Tenochtitlán antes de regresar a sitiarla en 1521, y la epidemia de viruela mermó enormemente las capacidades de defensa de la ciudad. Esto se sabe. Y se sabe que fueron las enfermedades y que nadie podía haberlo evitado, pero finalmente sí hay una despoblación brutal de entre el 70 y el 90% de la población indígena en América durante la colonia. Punto. Pero aquí vamos a lo más importante. ¿Esto es culpa de los españoles de hoy? No.
tampoco debería ser motivo de orgullo, como lo es para los fundamentalistas que me saltaron a la garganta. No debería ser motivo de orgullo. No fueron ustedes. De hecho, hijo mío, si tú estás en España, tus antepasados no fueron conquistadores en América. Los conquistadores en América de quien son antepasados son de los actuales mexicanos, peruanos, bolivianos, chilenos, etcétera, etcétera. Ellos se fueron, se quedaron allá, tuvieron hijos allá. Tus ancestros se quedaron en Cuenca o en Llanes como mi abuelo y no salieron de aquí, punto. No es ni tu orgullo ni tu culpa. Pero en el extremo de la locura que ha desafortunadamente dominado a México, López Obrador primero le pidió perdón, le exigió a Felipe VI que pidiera perdón por la colonia, cosa que era absolutamente irracional, porque se han pasado 200 años desde que terminó la colonia, no hay nadie vivo que haya sido culpable, no hay nadie vivo que haya sido víctima. Estar mirando hacia el pasado siempre tiene problemas, y esto ya lo manejé en un video anterior. Pero se le olvidaba además una cosa muy importante al López Obrador, y es que él es español, por lo menos tan español como yo. Porque su abuelo salió de Ampuero, en Cantabria, en 1896, el mío salió de Llanes, Asturias, en 1890. Que tampoco fueron conquistadores, fueron los que se fueron cuando el hambre en España era tal a fines del siglo XIX que pues, te ibas a otro lado, te ibas a Argentina o Venezuela o a Cuba o a México, o te acostumbrabas a no comer. Pero a mí sí me preocupó muchísimo que ahora López Obrador dijera que la conquista fue un fracaso, como si los mexicanos de hoy no fueran resultado de la conquista, no fueran resultado de la unión, por brutal que haya sido, de dos mundos, de dos culturas, de dos grupos humanos, de varios grupos humanos que confluyeron en América. Y estar alimentando los odios ancestrales, a mí me parece no solo vergonzoso, sino enormemente peligroso para una ciudadanía que necesita reconocerse a sí misma ante el espejo, saberse heredera de esos acontecimientos, como los españoles son herederos de los vikingos, los celtas, los romanos, los cartagineses, los griegos y todos los que pasaron por aquí, y los musulmanes, que tuvieron un imperio larguísimo y que sin embargo no veo yo al presidente de gobierno de España pidiéndole al rey de Marruecos que pida perdón por la cultura, por el dominio islámico en España, en buena parte de España. El ridículo era tan así que, así como yo me emocioné muchísimo en 1992 cuando por primera vez visité el pueblo del que había salido mi abuelo, y además conocí una tía abuela que todavía vivía por entonces, López Obrador fue invitado por Revilla, que es el presidente de Cantabria, que el pobre es tonto de solemnidad, no sé por qué lo votan, pero bueno, y fue invitado por Revilla, que es muy amigo suyo, a Ampuero. Y en 2017, apenas en 2017 pasaba esto. Terminamos aquí en Ampuero, donde nació mi abuelo, y eso ha sido muy emotivo. Muy emotivo, claro que es muy emotivo. Es una de tus raíces. Mi abuelo se fue a casar con una mujer de origen zapoteca, que es mi abuela. Muy emotivo, claro que es muy emotivo. Pero si tú reconoces la doble raíz en ti, ¿por qué no la reconoces en todos los que te rodean? ¿Por qué quieres que luchen entre sus dos raíces, o sus tres o sus cuatro raíces? Porque están los irlandeses y los suizos y los chinos, que tuvieron dos grandes emigraciones a México y que han enriquecido enormemente al país, y los que vinieron de Argentina y los que vinieron de Chile, y los franceses y los alemanes, y todo el mundo que en un momento dado u otro ha afincado sus reales en México. Me parece vergonzoso que a esa altura se hable de que la conquista fue un fracaso, como si todos los mexicanos que vivieran hoy fueran indígenas, y no lo son. La gran mayoría de los indígenas son mestizos. Se calcula, estudios genéticos, que el 95% de los mexicanos somos mestizos. Me gustaría algún día saber
qué porcentaje de los españoles somos mestizos, porque nos podríamos llevar a unas sorpresas enormes. Pero claro, el español puro no existe, pero vamos, ni en la imaginación de los más chiflados de Vox. Pero sí, me entristece y me preocupa muchísimo esto, y creo que se está cometiendo un error. Y esto ya lo vivimos desde que yo era niño en México, cuando nos inventaban un nacionalismo indigenista, antiespañol, que yo hallaba muy difícil de entender. Cuando todos los criminales ya están muertos, recuerdas el acto y dices, mira, esto es una enseñanza histórica importante. No invadas a otros por ambición. Bueno, está bien. Palomita, check, sí. No hay que invadir a otros por ambición. No hay que esclavizar a unos y luego cambiarlos por otros esclavos, que fue lo que hizo Las Casas. Dijo, no deben esclavizarse a los indígenas, mejor traigan negros. Entonces empezaron a traer negros a México como esclavos. Luego Las Casas se arrepintió, pero como dijo Shakespeare, era too late. Entonces, no esclavizar gente, check, ok, no esclavizar. ¿Qué más? No dividir a la gente en castas. Esto era terrible. Es un asunto que en México no se recuerda, no se conoce tanto, pero fue una de las bases de la independencia. Como la gente, todos se metían en la cama con todo el mundo, no sé por qué, había castas que tenían una jerarquía brutal en México, y que fue una de las cosas que con la que la independencia se acabó. Es decir, claro, el blanco con el negro eran mulato, pero luego el mulato con el indígena eran cambujo, pero el cambujo con otro era lobo y el otro era saltatrás, porque tenía los rasgos de sus abuelos. Y cuando un indígena se procreaba con un negro, o una blanca procreaba con un indígena o con un negro, y luego sus hijos procreaban entre sí, y hay auténticos cuadros que van mostrando las distintas castas vergonzosas en las que se dividía la sociedad novohispana cuando se producen los movimientos independentistas. Pero me parece mucho más vergonzoso que todo lo demás, porque eso es lo más reciente que queda de aquello. No hay que dividir a la gente en castas, check. Pero decir, yo odio a los españoles porque yo soy mexicano, o yo salvé a los aztecas, o a los tlaxcaltecas, o a los acolhuas, o a los popolocas, porque soy español. ¿En qué mundo de fantasía se está viviendo para llegar a eso? No lo sé. Realmente creo que es hora de hablar de algo mejor, que es lo que vamos a hacer a continuación. No sé, voy a tener que pedirles que me reúnan todo desde este mensaje de Edenes Labrada, no sé el nombre, no sé cómo se pronuncia. Dice, soy relativamente nuevo en tu canal, me ha encantado la forma de abordar los temas que toca. Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Desde ese mensaje para abajo, recórranmelos. No sé si voy a tener tiempo de revisarlos. Voy a dedicar algunos minutos a ver dónde estoy. ¿Cuáles son las specs de su laptop? Es un MacBook Pro normal y corriente, de los menos impresionantes a todo esto. ¿Qué opinas de la manifestación del movimiento indígena zapatista en México que se realizó la semana pasada en Madrid? Ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Mira, yo era asesor de Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los asesores, no el gran asesor, luego la gente cree que me estoy poniendo medallas que no me corresponden. Yo era de uno de los grupos de asesores de comunicación de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando el 1 de enero de 1994 se levantaron los zapatistas. El 2 de enero, cuando yo abrí los periódicos, pero el 1 no hay periódicos, yo dije quiénes son estos para hacernos perder las elecciones, porque era clarísimo, era evidente que la izquierda no tenía posibilidad de ganar las elecciones. Hasta el día anterior la tenía. Además, Ernesto Zedillo era un incompetente, era un títere, un guiñapo de persona, el hombrecillo Zedillo. Y el otro era la bestia de Diego Fernández de Ceballos, que todo el mundo lo conoce hasta hoy, que allí sigue
incordiando, importunando a la humanidad a su alrededor, con sus aires de superioridad. Teníamos oportunidad de ganar esas elecciones y el momento que se da el levantamiento zapatista se pierden las oportunidades de que Cuauhtémoc Cárdenas gane las elecciones. Sabes que la derecha y la otra derecha, o sea, el PAN y el PRI, van a utilizar el alzamiento zapatista como un argumento en contra del programa de izquierda que tenía Cuauhtémoc Cárdenas, y a mí me indignó muchísimo. Luego entendí, evidentemente, las motivaciones y lo que les pasaba a los zapatistas y el abandono ancestral que hacían que no tuvieran por qué interesarse en lo que yo podía opinar respecto de unas elecciones en las que ellos jugaban poco. Tuve unas grandes esperanzas sobre el zapatismo y las he perdido. No porque hayan hecho nada malo, sino porque no han hecho nada. Porque yo no veo que haya más profesionistas entre los zapatistas que estén ayudando a construir mejores viviendas, a mejorar los sistemas agrícolas, a tener una vida mejor, mayor, más esperanzadora para todos, sino un enclaustramiento en un espacio muy cerrado, en un espacio excluyente, en una burbuja, en una cámara de eco, donde solo se escuchan a sí mismos y donde se han metido en una especie de estante donde el tiempo se ha detenido, donde el futuro no va a llegar y el presente está suspendido en algún lugar del siglo XIX. No creo que esa deba ser razonablemente la aspiración de ninguna organización social, pues sobre todo no creo que sea de la gente. Yo he hablado en muchas ocasiones de las relaciones que he tenido, trabajo que he hecho con indígenas en México, de mi claridad en cuanto a que muchos indígenas lo que quieren es ser parte de un mundo en el que puedan ser como dos vaqueritos con los que yo hablé largamente en Veracruz. Uno quería ser astronauta y el otro quería ser ingeniero aeronáutico. Y tú sabías que ninguno de los dos iba a poder ser ninguna de las dos cosas. Pero en el mundo zapatista esas aspiraciones tampoco se pueden hacer realidad. Se rechaza quizás al mundo ese que maltrató tanto al indígena, pero al final lo que se está haciendo no es crear una vida mejor, sino crear una vida en la tibieza y la medianía absolutas, casi ascética. No creo que sea bueno no creo que sea justo para quienes quieren atreverse a soñar, si lo puedo dejar allí. Ismael Sánchez, bueno, yo veo mucho contra la ONU y solo quiero decir una cosa, porque hay varios mensajes que he visto más o menos ahí por ahí contra la ONU, que es muy fácil atacar a la ONU además. La ONU es un lugar donde se juegan los escenarios de poder del planeta. Por eso Arabia Saudí está en el Comité de Derechos Humanos, cosa que es absolutamente alucinante. Irán creo que también está. Aún así, gracias a eso, la esposa de Raif Badawi se pudo poner enfrente de gobernantes de Arabia Saudita y por primera vez hablarles directamente sobre la barbarie que han cometido contra Raif Badawi, que ya lleva casi 10 años en los calabozos de la familia Saud. Las Naciones Unidas tienen todos los defectos que ustedes les quieran encontrar, pero son mejores que no tener a las Naciones Unidas. Lo que ha hecho la ONU es muchísimo para las limitaciones enormes que tiene. No puede hacer todo lo que quisiéramos que hiciera, y eso puede ser indignante incluso, pero no importa que no pueda hacer todo, lo que importa es que haga algo que no se podría hacer de otra manera. Sea la Organización Mundial de la Salud encabezando la lucha en contra de la pandemia, sea la UNESCO garantizando alimentos para los niños, educación, reconociendo la riqueza y variedad y diversidad cultural del mundo. Porque muchas veces los burócratas de la ONU son más importantes que los países que se sientan en la Asamblea General. Son los que realmente llevan adelante las políticas de la ONU. La Organización Internacional del Trabajo,
que lucha por los mejores intereses de los trabajadores y que en muchos casos ha logrado avances notables, en muchos otros no. Sobre todo avances como la igualación de salarios de hombres y mujeres o el acabar con el trabajo infantil, que ha sido uno de los grandes esfuerzos de la Organización Internacional del Trabajo. Todos los espacios de la ONU, la FAO, todos los espacios de la ONU han hecho algo útil, algo valioso, algo que no se podría haber hecho sin la ONU y sus organizaciones. Si no entendemos eso, nos volvemos los críticos fáciles de un monstruo que está lleno de una fantasía enorme, que es la fantasía original de la Liga de las Naciones, que es la fantasía de lograr la paz, que lo ha logrado de manera mucho más efectiva la Unión Europea, porque su unión es política y no solamente social y no solamente de buena voluntad. Los objetivos del milenio en el combate al hambre, en el combate a la pobreza extrema, tienen avances notables gracias a que existe la ONU. Gracias a que existe la ONU. La posibilidad de que hablen países distintos y personas tan radicalmente diferentes como puede haber sido que el Che Guevara hablara ante la ONU, fue en 1961, 62, no recuerdo, o que Donald Trump hablara ante la ONU hace 4 o 5 años y se despitorrearan de él y se descojonaran de la risa todos en la Asamblea General de la ONU. Sería imposible sin la ONU. Yo fui muy crítico ahora, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que está diciendo que debemos preocuparnos por Afganistán, y yo sí le respondió en tweet, claro que no lo va a leer, no soy tan ingenuo, pero le respondió en tweet diciéndole a Antonio como que un poco tarde, ¿no? Porque las deficiencias son tan obvias, tan fáciles de ver, y tan fáciles de criticar, ¿no? Es el paraíso del crítico de poltrona. La ONU, para donde mires puedes darle y a 2 manos. Pero aparte de todo eso está lo que se ha hecho. Y si no reconoces lo que se ha hecho, está siendo injusto con una organización que ha hecho un esfuerzo enorme. Y me refiero simplemente a un caso. En 1948 se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La firmaron muchos países, otros no. Creo que hay países que aún no la han firmado. Pero hoy en día, todos los países que tienen comisiones de derechos humanos, todas las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos, todos los seres humanos que creemos en todo el articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos apoyamos en un documento que no se podía haber redactado si no es en un organismo internacional como es las Naciones Unidas. Dicho eso, todo está mal en las Naciones Unidas, salvo las muchas cosas que están bien y a las que también ameritaría que todos le prestáramos un poquito de atención. Y ahí se enojará a más gente, seguro. Apúntenme el chat, voy a pasar rápidamente por alguna cosa que me llame la atención. La ONU es un gasto de dinero absurdo, no lo es, pero por favor, véanlo. La CIA sí creó a los talibanes, pero qué necios algunos. Cuando pasa el temblor es de Soda Stereo, acerté. Cuando pasa el temblor es de Soda Stereo. Bueno, pues qué bien, porque cuando no embadurno los nombres de la gente hago líos los grupos musicales, salvo aquellos de los que soy claramente fan. Obviamente no me voy a equivocar con una canción de Queen, nunca, con una canción de los Beatles, nunca, con una canción de Oyster Band, nunca, pero de otros, pues sí. Bueno, gracias a los que me hacen elogios, que no quiero repetirlos porque siento que es así como que darme bombo yo solito. Pero bueno. Ay.
Bueno, vamos a pasar a otra cosa que yo quería hacer desde el otro día y porque hay mucha gente que me ha discutido este asunto. Hay mucha gente que me ha discutido el problema de la meditación. Y en el video de meditación, todos los días, tengo alguien que me dice que no entiendo la meditación o que hay estudios científicos sobre la meditación y me citan sobre todo los de Ricardo, ¿no? Que es el que más ha ganado dinero con esto. Sus libros y tiene toda una industria alrededor de que él era era médico que se pasó al budismo y una vez dijo que estaba meditando, le pusieron unos electrodos y todo lo que le pasaba decían que era por la meditación. Y que si yo no me entero es porque fundamentalmente soy un imbécil o soy mala persona. A ver si logro darme a entender por una vez respecto del tema de la meditación. Tenemos aquí a dos caballeros. Pepito a la izquierda y Juanito a la derecha. Están en la misma posición. Están relajaditos, están pensando en sus cositas y les ponemos electrodos en la cabeza. Y leemos algunas de las ondas cerebrales que se pueden detectar a través de un electroencefalograma. Pepito dice que está meditando. Juanito dice que no está meditando. Mi pregunta es, ¿cómo sabe el investigador cuál de los dos está meditando? ¿Por los cambios que ocurren en el electroencefalograma? No forzosamente. Podrían estar relajándose de manera distinta, podrían estar pensando en distintas cosas, mientras Pepito está pensando en sus juguetes de la niñez, Juanito está pensando en una chica que acaba de conocer y que le encanta. Y por lo tanto sus ondas cerebrales van a ser distintas. Las causas podrían ser tan diversas de los resultados que se obtuvieran de este hipotético caso que nunca se ha hecho. Siempre se pone a uno solo, le dice, medita. Cuando él dice, ya estoy meditando, entonces anotan todo lo que pasa y lo atribuyen a la meditación sin haber podido comprobar independientemente antes que efectivamente está meditando. Es decir, lo único que tenemos es el informe de Pepito diciendo, yo estoy meditando. Y ya, ¿y yo cómo lo sé? No, yo estoy meditando, me tienes que creer. Mi apellido es Ricardi, soy muy famoso y tengo mucho dinero y soy el monje budista más conocido después del Dalai Lama. Me tienes que creer que estoy meditando. Pero ¿cuál es el estado especial de la meditación? Bueno, lo que estás viendo en el electroencefalograma. Y es distinto cuando te relajas solamente. Es distinto de cuando estás tratando de pensar en aves que vuelan sobre las olas de un mar plácido, en un cielo azul con una luz dorada. No hay forma de saberlo. Mientras no se defina la meditación claramente, decir, mira, estos y estos elementos caracterizan específicamente el estado de meditación, sea lo que sea, porque además ese es otro problema. Cada persona que te encuentras que medita, o cada escuela de meditación que te encuentras, tiene una definición diferente. Unos dicen, tienes que poner la mente en blanco, otros te dicen, no, es imposible poner la mente en blanco. Por cierto, estos segundos son los que tienen razón. Es imposible poner la mente en blanco. Tienes que concentrarte en una sola cosa. Tampoco se puede. Los seres humanos siempre estamos pensando en 3 o 4 cosas al mismo tiempo, porque así funciona nuestro cerebro, nos guste o no nos guste. Cuando una persona tiene un hueso roto, si Pepito tiene un hueso roto y Juanito no lo tiene, yo tengo una forma de saber sin preguntarle, antes de hacer ningún otro estudio, cuál de ellos dos tiene un hueso roto. ¿Cuál de ellos dos necesita gafas? ¿Cuál de ellos dos tiene tuberculosis? Pero en el caso de la meditación no tenemos forma de saberlo más allá del informe del propio interesado. Por supuesto, cuando no se obtienen los resultados que él quería en su electroencefalograma, puede decir, bueno, es que estaba yo meditando mal esta vez. No me pude concentrar, tenía yo ciertas preocupaciones a las que no les pude poner una barrera espiritual lo suficientemente sólida como para garantizar mi estado meditativo. Y tú le tienes que decir, pues sí, vale.
y luego lo publicas en algún sitio. Generalmente los que publican estos estudios también son creyentes en la meditación budista, pero sigue sin haber forma de saber cuál de los dos está meditando. Es claro, he sido lo suficientemente claro. Tú tienes que poder saber como investigador cómo diferenciar dos estados sin que te lo tenga que informar la persona. Si tu única fuente de información es el reporte anecdótico, debes ser muy cuidadoso con él, porque la evidencia anecdótica es la peor clase de evidencia, como se dice en lógica. No quiere decir que todos los informes sean inválidos, pero quiere decir que hay que tomárselos con mucho cuidado y no con el entusiasmo con el que se lo toman los entusiastas de la meditación y sobre todo los que venden meditación, porque la meditación no es una práctica inocua, es una práctica comercial. Te enseñan a meditar por un módico precio. Ese es mi problema pues con la meditación y es un problema experimental que además tienen todos los médicos, todos los estudiosos, todos los científicos que dependen solamente de la evidencia anecdótica. Cuando tienes personas que califican su dolor, por ejemplo, su escala de dolor en esas 10 caritas, no sé si las han visto, creo que son 10 caritas o 7, que clasifica tu dolor según la carita que te hace poner. Si te duele muchísimo, es una cara así. Y son caritas redondas, dibujos muy, muy simplificados, para que califiques la escala de dolor. Pero eso siempre tiene dificultades porque luego tienes personas que tienen un umbral del dolor muchísimo más bajo que otras. Personas que tienen una enorme tolerancia al dolor. Entonces, donde alguien lo pinchas con un alfiler y siente que lo están matando, otro ni se entera. ¿Por qué? Porque son distintos, porque hay anatomía, fisiología, historia personal, experiencias con el dolor, etcétera, etcétera, que los hacen distintos. Todos los reportes subjetivos y anecdóticos siempre deben ser tomados con mucho cuidado y no con el entusiasmo enorme de los aficionados a la meditación. ¿Estamos? Pues nada, también quedé mal con alguien aquí, seguro. Bueno, faltan 10 minutos solamente, entonces vamos a ver un poco para hacer un corte, nuestro corte de aniversario, porque sí, efectivamente, siento mucho que me dispuse mal. Si aquí tengo ciertos textos que los leo, entonces estamos muy bien, ¿no? Pero luego tengo que ver aquí el chat, y al ver el chat aquí tengo el problema de que le hablo de lado al micrófono y entonces se oye peor. Lo siento, es un micrófono cardioide, como ya expliqué el otro día. Tengo que reorganizarme. Dios mío, Manuel Aguiar, ¿de verdad crees que Trump está limpio? ¿De verdad? ¿De verdad crees que aliarse con los peores dictadores y hacer negocio con cada detalle de la presidencia, de enriquecer a sus cómplices, a su familia, y después de perdonarle sus delitos a todos los que cometieron delitos bajo sus órdenes, que tiene 11 causas penales instauradas contra él en este momento, ¿está limpio? Bueno, a ver, hay un fenómeno, y este fenómeno lo analizaba ayer alguien que veía yo en televisión y es muy peculiar. David Pacman, creo que he hablado de David Pacman como analista político, que me parece muy interesante. Es un chico nacido en Argentina, muy joven, y que hace análisis político en el David Pacman Show. La situación mental, emocional de los incondicionales de Donald Trump solo se puede explicar si uno acude al análisis de las sectas. Es decir, piensen ustedes en cualquier secta, por ejemplo, el Templo del Pueblo. El Templo del Pueblo de Jim Jones. Jim Jones les prometió un futuro venturoso a todos los que lo siguieran. Era un tipo súper paranoico que cuando estaba en Estados Unidos decía que lo estaban persiguiendo, todas las agencias de inteligencia lo estaban espiando.
había instancias terribles que querían acabar con él, porque sí, básicamente porque patata, porque, ¿por qué no? Y eso es lo que hace que se lleve a su congregación a Jonestown, en Guyana. Y en Jonestown, el mundo maravilloso que iba a crear se empieza a convertir en un mundo de opresión, donde él es dueño de vidas y haciendas. Cuando salen muchos informes de gente que se quiere ir y no puede, de la brutalidad, de los abusos, de las golpizas, de los guardias armados que controlaban a la gente, de los sistemas de espionaje, esto también lo tuvo Osho en su famosa comuna en Rajneeshpuram. Vean ustedes el video de Osho para ubicarse. Se trató, fue un diputado estadounidense a ver qué pasaba, y no, todo el mundo le dijo que estaban encantados de la vida, que eran los más felices del mundo, que habían encontrado el paraíso en la tierra, mientras estaba presente el líder de la secta. Luego, cuando el líder de la secta no estaba, le pasaban papelitos diciendo: auxilio, sácame de aquí. Aquello terminó con que se llevó a algunas personas este congresista, pero ya no dejaron que despegara el avión. Fueron atacados por los guardias armados de Jim Jones, el diputado y varias personas más, incluido el piloto, si mal no recuerdo, y el camarógrafo que llevaban, fueron asesinados, y luego se produjo el suicidio masivo, la mayor parte voluntario y en algunos casos obligado, de todas las personas que vivían en Jonestown. Se llamaba Jonestown porque él era Jim Jones y por lo tanto, claro, era el pueblo de Jones, de Jonestown. Y cuando a los 2 o 3 días se llegó de regreso a Jonestown, la escena era absolutamente dantesca. ¿Cómo se logra que alguien se suicide por un tipo enloquecido con un peinado ridículo, que tiene un complejo de superioridad complicado, con un complejo de persecución brutal, con una paranoia de locura? Pues no lo sé. ¿Cómo se consigue que por amor a un gurú mates como mataron los chicos de la familia de Charles Manson? ¿Cómo consigues que la gente sacrifique a sus hijos como la sacrificaron los de la rama davidiana de David Koresh? No lo sé. Pero hay una entrega absoluta de toda capacidad crítica en las manos del gurú, del líder, de aquel que todo lo sabe y nada puede hacer mal. Y es la única explicación de lo que pasa con aquellos que están absolutamente entregados a Donald Trump, a las ideas, que ideas no tiene tampoco, al liderazgo de Donald Trump, a la idea de que es Dios en la tierra, que es Jesucristo renacido. Cuidado, hay sectores del Partido Republicano que consideran que es la segunda venida de Cristo. Ese tío del pelo de algodón de azúcar de miel, ese tío que se reputa millonario y no puede conseguir una corbata que sea normal, de la gente normal. Un tipo que tiene una inseguridad tan terrible, sobre todo que necesita elogios permanentes porque no cree que es tan bueno como quiere vender que es. Un sujeto con unas capacidades intelectuales tan terriblemente limitadas y que sirve para lo que era, una estrella de la televisión, del reality, donde hacía el papel de un magnate que nunca fue, que él todo lo heredó y todos sus negocios han sido demostrados o turbios o fracasados. Él pedía prestado, no pagaba, y es el único personaje que ha logrado quebrar 2 o 3 casinos, porque mira que hacer quebrar un casino requiere un esfuerzo enorme. ¿Cómo se consigue que alguien diga Trump está limpio cuando se conocen todas sus fechorías? Son los grandes misterios que solo se explica como un asunto de carácter sectario. Y ese es el gran peligro. Y se pudo ver en el ataque al Capitolio el 6 de enero de este año, la locura sectaria que lleva a la gente a hacer cosas que en sus 5 sentidos nadie haría si se detuviera, perdón, solo un momento a pensar. A ver, ¿alguna cosa más? No, ya son
¿Te ha interesado alguna vez algún juego de computadora? ¿Algún interés con los de hoy? A ver, yo he sido apasionado de muchos juegos, pero a ver, yo empecé jugando ping pong, los primeros que hubo. Yo tuve donde escribí mi primera novela, ya era un Atari donde jugábamos cosas un poco más elaboradas. Pero a mí me gustan mucho los juegos de acertijos. Disfruté mucho la serie de Myst, por ejemplo. Eh, Más que los de mata-mata, o sea, jugué mata-mata porque jugué desde Wolfenstein hasta Quake. Eh, y hacíamos fiestas de LAN, donde como no había internet, nos conectábamos en la red LAN para jugar Atrapa la Bandera en Quake o en Doom, no, no, sí en Quake. Entonces, pero todos los first person shooters, los mata-mata, estos, pues todos me parecen finalmente derivaciones de Quake. Ya lo jugué, ya estuve allí, ya lo hice, chao, adiós. No me parecen muy interesantes. Pero los juegos de acertijo me gustan muchísimo. Por ejemplo, me he comido todos los de Room que hay para iPad. Me parecen extraordinarios, me parecen desafíos intelectuales divinos. Machinima, los de Machinima me gustaron muchísimo. Es el tipo de juegos que yo juego. Mortal Kombat era yo malísimo, mis hijas me daban hasta con el gato. Y de ahí en fuera no me interesan mucho, pero sobre todo estos, los juegos de mata-mata, no me interesan muchísimo. A mí me tienen que interesar mucho por el Fortnite, porque mi hijo, por supuesto, que es un gran jugador de Fortnite. Bueno, vamos a tomarnos otra vez un par de minutitos para hacer cosas que hay que hacer, para que ustedes se tomen también un descanso. Y luego regresamos con las recomendaciones de YouTube, el poema, y si hay tiempo, para contar algunas otras historias que tenemos por aquí. Y si no se han hartado, y 283 personas me tienen en el asombro absoluto. Bueno, seguimos, es increíble, pero seguimos. Voy a acabar con la garganta hecha verdaderamente un
estropajo después de hablar 3 horas seguidas. Así debería tener una persona con la cual hablar, pero soy, y esto lo saben quienes más o menos me siguen, soy muy de, yo me lo guiso, yo me lo como, yo me hago líos, yo me encargo y tal. Pero bueno, vamos a hablar de cosas más amables. Porque queda como la mitad del chat. Pues guárdenmelo y si algo más interesante veo por allí, pues lo comentaré la semana próxima. Pero hay una cosa que sí quería yo. Vamos a hablar de cosas muy feas hoy, entonces vamos a hablar de cosas más amables. Vamos a hablar de mis recomendaciones de YouTube, que en esta ocasión son solamente 6, porque luego me tomo demasiado tiempo, pero además porque en esta ocasión sé que me voy a tomar mucho tiempo explicando cada una de mis gloriosas recomendaciones de YouTube. Porque esta vez no voy a recomendarles canales de YouTube. Me he dedicado a recomendar algunos de los canales que más me gustan, que más veo, que más me divierten, por raros que sean, incluidos los canales de moda. Pero en este caso voy a recomendarles 6 videos concretos de larga duración. El más corto creo que es de 25-30 minutos, pero los hay de bastante más de una hora, con temas que a mí me parecen muy interesantes. Me van a perdonar que todo esté en inglés. Lo siento. ¿Revela eso acaso que mi sesgo por hablar en inglés es tremendo? Quizás. ¿Revela esto que no tenemos producción de calidad en español como para competir con este tipo de cosas? Quizás. Eso lo van a tener que decidir, por supuesto, ustedes. Pero en fin, estos son los 6 videos que les voy a poner de tarea si los quieren ver. Y empezamos con encontrar a Bach. Todo esto va a estar, ya no lo pude meter en la descripción porque habíamos quedado en que, vamos rápidamente a esto, habíamos quedado que no me da la vida, y como no me da la vida, pues no pude ponerlo en la descripción, pero todo esto con los enlaces va a estar en la descripción. David Chin, director, compositor, académico y fundador y director artístico de la Fiesta de Bach en Malasia, además de ser el director de la orquesta y cantantes del Festival de Bach de Malasia. David Chin, un gran músico chino, se lanza a encontrar a Bach. Recorre los lugares básicos, los lugares fundamentales donde se desarrolló la vida de Bach, y habla con un montón de expertos. Está en las capillas donde Bach trabajó en aquel trabajo brutal, extraordinario, prácticamente increíble, de escribe una cantata a la semana para la misa del domingo. Y se escribía una cantata a la semana, pero tiene cientos de cantatas. Habla con la gente, ve los instrumentos, recorre las calles y presenta fragmentos que nos permiten acercarnos a la figura de este personaje que sigue siendo básico para la música. Y cuando digo básico para la música, no quiero entrar en el rollo identitario que han entrado muchos ahora, que es solo la música europea del siglo XVIII. No. El hecho mismo de que en Malasia haya un festival de Bach implica que su influencia es universal, aunque haya, por supuesto, otros tipos de música perfectamente válidos y que, por supuesto, son enormemente recomendables. Pero vale la pena muchísimo este viaje. Aquí lo que tienen ustedes, por cierto, lo que se ve en la miniatura, es una extrañísima escultura de Bach joven, cuando fue a escuchar a Buxtehude, que era uno de sus compositores favoritos y que también lo es mío. Siguiente a su derecha es Barenboim on Beethoven, una clase maestra sobre las sonatas de Beethoven. A mí me pasa algo con Daniel Barenboim y probablemente me inquieta mucho porque nunca lo he encontrado. Cuando yo era muy joven, un adolescente temprano, había un programa que se llamaba Barenboim on Beethoven, Barenboim sobre Beethoven. Y entonces Daniel Barenboim te explicaba algo de Beethoven. Y a veces te lo tocaba en el piano. Y después de tocártelo en el piano, se giraba y había una orquesta sinfónica y entonces dirigía un fragmento para que entendieras el tipo de música del que estaba hablando.
y te compenetraras con las enormes maravillas de las que era capaz la música de Beethoven. Recuerdo que usaba un cuello de tortuga negro, que era un chaval muy joven, ahora es un hombre muy mayor, de tener 10 o 15 años más que yo, no, 10, Barenboim, pero era un chico joven de pelo rizado, él es además de origen argentino, y realmente te permitía entrar a la realidad de Beethoven. Hace un año o dos, Barenboim empezó a hacer una serie, tiene su canal en YouTube, y empezó a hacer una serie de este tipo de cosas, explicándote el Claro de Luna, o explicándote alguna obra de Chopin, o explicándote alguna pieza en concreto determinada. Y es delicioso verlo porque su capacidad de explicarte la música clásica es enorme. Desafortunadamente dejó de hacerlo, no sé si es por la salud o por lo que sea. Por otro lado, Barenboim es el fundador de la Eastern Western Divan Orchestra, que es una orquesta de chicos de Medio Oriente, tanto israelíes como de otros países, fundamentalmente palestinos, que hizo con Said, y que tiene por objeto demostrar que la música puede unirlos a todos. También Barenboim fue el primero que se atrevió a dirigir a Wagner en Israel, cuando se consideraba que la música de Wagner estaba relacionada con el nazismo, porque vamos, otra burrada ahistórica, antihistórica, donde se pretende atribuirle al pasado lo que está pasando en el presente o algo así. Entonces, esta clase maestra sobre sonatas vale muchísimo la pena. Lo siguiente es un poco más moderno. El compositor Howard Goodall, que ha hecho varios musicales, que ha hecho música coral y mucha música para cine y televisión, hace un recorrido de apreciación musical y análisis de los Beatles. Cuando yo era joven, los Beatles eran ruido. Decía un tío mío que los tambores llevaban la melodía. Pues que sabías tú, o sea, tú sabías que no era cierto, pero decía que Ringo es un genio. Se consideraba submúsica, música para antropoides. Además, los tipos usaban el pelo largo, y entonces uno se empezaba a dejar el pelo largo y tu familia te miraba como, Dios mío, lo hemos perdido. Pero al paso de los años, y ya hace mucho, en los años 60 ya, Leonard Bernstein fue el que empezó a señalar, cuidado, porque estos chicos hacen cosas que no son tan de broma. Lo que sostiene Howard Goodall en este documental, que es un largo documental, es que los Beatles rescataron la música para la música. En el momento en que toda la música formal, la música entre comillas clásica, la música culta también entre muchísimas comillas, se dedicaba a deconstruir la melodía, la armonía, la métrica, donde tenías a gente como Cage, que hace aquella obra donde son 3 minutos y pico, donde todo el mundo está en silencio, y es una obra musical, o donde le zumbaba al piano después de poner tornillos entre las cuerdas del piano, y donde se hacía la música concreta, la música que no tenía melodía, que no tenía ritmo, la música que a los oídos de los que no estábamos entrenados pues no sonaba música, sonaba a ruido. Y 50 años después me sigue sonando a ruido. Canto de los adolescentes en la hoguera de Stockhausen y este tipo de cosas. Llanto de los adolescentes, perdón, de Stockhausen. Los Beatles lo que hicieron fue revivir toda la música tradicional, traerla a la música popular y plantear desafíos armónicos, desafíos melódicos, desafíos instrumentales. Yo ya he hablado en el pasado, por ejemplo, de la trompeta piccolo de Penny Lane, de McCartney, o de su uso del arpa en She's Living Home, la introducción de la cítara, los trucos de estudio que empezaron a hacer, las locuras de John Lennon de acelerar y desacelerar la pista para hacer cosas como Strawberry Fields, que está en 2 tonos distintos, que se empatan a través de un truco que hizo el productor George Martin, que era el que llevaba a la realidad las imaginaciones musicales extrañas de estos muchachos. Todo eso, contado con el conocimiento de un buen compositor, está en The Beatles, un análisis y apreciación musical. Y abajo a la izquierda, la música de hoy, toda la música de hoy, hasta el reggaetón,
Si usted lo considera música, yo no, pero bueno. Nace, se ha desarrollado o se ha de alguna manera alimentado del blues. Del blues, que es la música más sencilla que uno se pueda imaginar, 3 acordes, una estructura, una estructura sencilla, y por sencilla me refiero, el blues siempre tiene la relación afirmación llamada. Se dice una cosa, se responde. Se dice lo mismo, se vuelve a responder. Y después de esas 2 repeticiones viene la conclusión. Y esto viene de la música africana y viene de cómo la música africana se pasó a el tipo de prédica de las iglesias del sur de los Estados Unidos, de las iglesias negras, donde tienes a alguien que va dando la respuesta a lo que va diciendo el predicador. Esto se puede escuchar incluso en discursos de Martin Luther King, cuando él dice una frase y otra atrás dice amén, y dice otra frase y otra atrás dice amén, que crea un flujo de emociones entre 2 espacios diferentes, que son el predicador y su público, o el cantante y la persona que le responde. Con 3 acordes, que luego se pueden complicar hasta el infinito, y con un esquema musical muy sencillo de 12 compases, el blues de 12 compases es la base de todo, se ha creado y se sigue creando la música de hoy. Sin el blues, sin la guitarra de Robert Johnson, sin la guitarra de Charlie Patton, sin la guitarra de Buddy Guy, sin la guitarra de B.B. King, por supuesto, o de Albert King, o del otro King, que son los tres reyes, no existiría toda la música que manejamos hoy. Y por lo tanto creo que es importante conocerla. Y Blues America es un documental que está en 2 partes, va a estar el enlace de las 2 partes, porque creo que recorre muy bien toda la historia, con fragmentos de gente como el que estamos viendo aquí, que es, si mal no recuerdo, ahí. Me recuerdo mal. Pero no es... madre mía. Verdaderamente doy vergüenza cuando se me olvidan los nombres de la gente que más me gusta, porque estos son los bluesmen que más me gusta de la época original. Y el segundo que más me gusta de la época original es con el que seguimos, que es George Sondhaus. Sondhaus fue un sujeto que tuvo un enorme éxito en los años 30-40 con el blues de guitarra de slide que hizo. Luego se metió a predicador, se desencantó de la iglesia, por cierto, se fue de cocinero, y allá por 1964 lo reencuentran algunos músicos jóvenes y enloquecidos que estaban redescubriendo el blues, los rockeros. Y concretamente el búho ciego, no me acuerdo de su nombre, el guitarrista y uno de los líderes de Can't Hit, busca a Sondhaus, lo encuentra y le dice, tú eres Dios, y el otro, que era cocinero en un restaurante de 4ª categoría, le dijo, no, pues yo soy el cocinero, no, ven para acá. Fue redescubierto. Incluso se cuenta que escuchaban los discos viejos de Sondhaus y el búho ciego le reconstruía los acordes que había hecho para que se acordara de esa música que se le había olvidado hacer a Sondhaus. Esta es una presentación en vivo de 1969 con todos los efectos de sonido. Los que creen que tienen problemas de sonido para oírme a mí cuando hago estos streamings, bueno, pues van a tener peores con esto. Pero es la actuación en vivo completa del 15 de noviembre de 1969 de Sondhaus. Hoy en día, los nuevos creadores del rock más interesante, del rock de raíces, del rock blues, como Larkin Poe, beben de las fuentes de la música de Sondhaus, de su blues del predicador, aquel de quiero hacerme de algo de religión para no tener que volver quiero volverme un predicador para no tener que volver a trabajar, o su canción de Juan el Revelador, John the Revelator,
se referida a Juan el Evangelista, Juan el autor del Apocalipsis. Tienen que verlo. Sondhaus es de lo más delicioso, es una presencia brutal en escena y un hombre además de una sinceridad, de una humildad, de una suavidad, de una ternura increíble. Y entonces, por salirnos completamente de allí para otro lado que no tiene absolutamente nada que ver, termino con El espejo de Narciso. El espejo de Narciso es un disco, pero pues está en YouTube, lo consideramos un video por decreto a partir de ahora, de uno de los personajes más importantes de la música, créanlo ustedes o no, del siglo XIV. Y tengo una anécdota que quiero contar porque ya que tengo la palabra y nadie me puede callar. Yo soy admirador de Guillaume de Machaut desde hace muchísimos años. Hubo una época en que durante 1 o 2 años me dediqué a escuchar fundamentalmente música medieval porque quería yo entender los orígenes de la música moderna que se encuentran también en la música medieval. En la música medieval de Machaut, de la segunda mitad del medievo, de esta época donde se descubre la armonía y se descubre el contrapunto y se descubre el canon y se ponen las bases de lo que después sería Bach, y los compositores enloquecen y hacen cosas rarísimas. Por ejemplo, Machaut tiene un canon que un instrumento lo toca de ida y el otro instrumento lo toca de regreso, y los dos van intercalándose y entremezclándose de una manera absolutamente fascinante. Entonces se conoce como un canon de cangrejo porque es de ida y de regreso. Yo era un admirador enorme de Guillaume de Machaut. Tiene una de las canciones, es uno de los grandes éxitos de la historia, que es Douce Dame Jolie, que Dulce Dama Hermosa, que se canta hoy en día, o sea, tiene 700 años de éxito, para que ustedes me pregunten si hay música que pueda trascender a su época, como dicen algunos. El Douce Dame Jolie, ese es un éxito de 700 años. Cuando visité París por primera vez y fui a Château de Vincennes, yo no tenía idea de que, sabía que era un castillo muy bonito, donde había vivido Enrique VIII de Francia, no Enrique VIII de Inglaterra, y era una pequeña fortaleza, un castillo con su fosa y todo, lo pueden ustedes ver, está en el sur de París ahora, obviamente dentro ya de la mancha urbana, pero originalmente no lo estaba en las afueras. Y yo visité el Château de Vincennes y era precioso y una cosa medieval, y esta era la recámara de Enrique VIII y tiene los símbolos de los 4 evangelistas en las 4 esquinas, es pequeñito, un castillo debe ser del tamaño de este estudio. Y al llegar al piso de hasta arriba, veo yo que dice aquí, en esta capilla Guillaume de Machaut le cantaba sus composiciones a Enrique VIII. Yo dije, aquí ya me quedo yo a vivir, porque he tocado con mis pies el mismo espacio de Guillaume de Machaut. Qué maravillosa anécdota que no les importa a ustedes para nada, y para qué nos cuentas sus historias, pero esa es la historia. Y en este disco, un grupo de cantantes de primerísimo nivel recorren 50 minutos de las mejores canciones de Machaut. Machaut hizo grandes misas solemnes espectaculares, hizo mucha música sacra, pero también hizo muchísima música profana. A mí la música sacra, salvo cosas muy concretas, no es algo que me apasione. Obviamente la Pasión de San Mateo, por ejemplo, de Bach, pues, hombre, si no te gusta probablemente eres sordo o tonto, pero la música profana del medievo, y en particular la de Guillaume de Machaut, a mí me encanta, y entonces pues allí lo tienen. Eso es lo que puedo recomendarles hoy en YouTube, y supongo que ya fue demasiado, y supongo que hemos perdido muchísimo público. Sí, 225 no le hace. Sigamos adelante, y para seguir adelante hay algo que nunca me gusta olvidar, y es la palabra. Bueno, y nos acompaña esta gentil dama del pasado, que es doña Rosalía de Castro, una de las mejores poetas españolas, de las mejores poetisas españolas. Ya he dicho por qué prefiero poetisa que poeta,
porque prefiero ingeniera que ingeniero, prefiero médica que médico, prefiero doctora que doctor, así que y prefiero profesora que profesor. Entonces, pues si yo tengo alcaldesa en mi ciudad, en Gijón, pues tengo poetisa, y una poetisa brutal es Rosalía de Castro. Una cosita muy corta para abrir boca e irla entendiendo. Se llama Busca y anhela el sosiego. Sus poemas se titulaban con la primera línea, lógicamente, porque no usaba títulos de poemas. Busca y anhela el sosiego, mas ¿quién le sosegará? Con lo que sueña despierto, dormido, vuelve a soñar. Que hoy, como ayer y mañana, cual hoy, en su eterno afán de hallar el bien que ambiciona cuando solo encuentra el mal, siempre a soñar condenado, nunca puede sosegar. Me parece además enorme en su capacidad poética en el momento que le toca vivir y como mujer, que esto no me gusta subrayarlo demasiado porque parezca te tiene que gustar porque es mujer y ahora está de moda el feminismo. No, te tiene que gustar porque es una gran poeta. Y como gran poeta, o gran poetisa, vivió en un momento en que revelarse como una escritora de su nivel tenía ciertas dificultades que no podemos obviar por el hecho de que ahora creemos que ya está todo resuelto, como en el caso del racismo. Entonces, por eso lo señalo, creo que es importante, porque Rosalía de Castro consigue trascender, a esta circunstancia real. Y vamos a otro poema. Se llama Las campanas. Ese sí tiene título. A mí me gustan los poemas a campanas, ya lo he dicho, por mi enorme pasión por el poema Las campanas de Edgar Allan Poe. Esto no tiene nada que ver con ello y dice: yo las amo, yo las oigo cual oigo el rumor del viento, el murmurar de la fuente o el balido del cordero. Como los pájaros, ellas tan pronto asoma en los cielos el primer rayo del alba, le saludan con sus ecos. Y en sus notas que van prolongándose por los llanos y los cerros, hay algo de candoroso, de apacible y halagüeño. Si por siempre enmudecieran, qué tristeza el aire y el cielo, qué silencio en la iglesia, qué extrañeza entre los muertos. Las campanas, no hay que olvidarlo, las campanas tenían un significado especial en el pasado, sobre todo en el pasado, evidentemente en los países católicos sobre todo, porque señalaba las horas de las oraciones. Esto se fue perdiendo, por supuesto, gracias al paso del tiempo y al sentido del ridículo que empezaban a instalarse entre la gente, pero en el medievo se oraba 6 o 7 veces al día. Tenías que levantar a las 3 de la mañana a rezar, y a las 12 rezabas el Ángelus, y a las 6 rezabas Maitines, y a las 8 de la noche rezabas vísperas, no me acuerdo, o sea, nunca me lo aprendí. Yo la primera vez que me enteré de esto fue una vez que salí de excursión con el Opus Dei. Tenía relaciones, nunca pertenecí, ni mi madre lo hizo, pero mi madre tenía relación con gente del Opus Dei, entonces como los chicos del Opus Dei se iban de excursión, pues ahí mandabas al niño a que no molestara y ahí iba yo. Vamos a subir un cerro, Y de pronto a las 12 del día se para el que nos llevaba y dice, vamos a rezar el Ángelus, y yo no me lo sé. No, es rezar un Padre Nuestro a la hora del Ángelus, que eran las 12 del día. Era de locura. Pero esas horas las iban indicando las campanas, que iban funcionando como el reloj de los pueblos. Bueno, pero vamos a cerrar con esto, que es una de las grandes poemas de Rosalía de Castro. Se llama Hora tras hora, día tras día. Hora tras hora, día tras día, entre el cielo y la tierra que quedan eternos vigías, como torrente que se despeña, pasa la vida. Devolvedle a la flor su perfume después de marchita, de las ondas que besan la playa y que una tras otra besándola expiran. Recoged los rumores, las quejas, y en planchas de bronce grabad su armonía. Tiempos que fueron llantos y risas, negros tormentos, dulces mentiras, hay en donde su rastro dejaron, en donde, alma mía.
Sed de amores tenía y dejaste que la apagase tu boca, piadosa samaritana, y te encontraste sin honra, ignorando que hay labios que secan y que manchan cuanto tocan. Lo ignorabas y ahora lo sabes. Pero yo sé también, pecadora compasiva, porque a veces hay compasiones traidoras, que si el sediento volviese a implorar misericordia, su sed de nuevo apagaras, samaritana piadosa. No volverá, te lo juro, desde que una fuente enlodan con su pico, esas aves de paso se van a beber de otra. Con un final evidentemente muy militante, que también se agradece, como siempre, se agradece la poesía. Perdón, estoy haciendo yo aquí un lío. Son las 9:29, tenemos 210 personas y tenemos un montón de chat. Bueno, después de hacer esto, que me parece que fue un poco más amable, quería contar una rápida historia de horror, y luego ya después de la historia de horror podríamos darle una repasada al chat a ver si todavía hay algo interesante allí. Pero son nuestras famosas, ya conocidas y odiadas por muchos, historias de horror del libre mercado. Y esta historia del horror del libre mercado incluye a una medallista olímpica reciente. Esta mujer, que además me he perdido su nombre, qué barbaridad en todo esto, María Andrzejka, no, pues que mi polaco, ya les he dicho que es terrible, pese a que mi padre adoptivo era de origen polaco, yo jamás he podido, a duras penas pronuncio mi apellido correctamente. Ella se enteró, María se enteró, ella es medallista de plata en lanzamiento de jabalina en los recientes Juegos Olímpicos de este verano, se enteró de que hay un chico que necesita una operación que no le puede hacer, que al parecer no le cubre la sanidad pública polaca, y entonces necesitaba la friolera de $385,000, si mal no recuerdo, $385,000. Es una cantidad que la mayoría de nosotros no ha visto junta, no la ha visto en su vida ni a pedazos, sumando todo el dinero que ha visto en su vida. Esta chica además tiene una sensibilidad especial, quizás porque en 2016 en los Juegos de Río fue cuarto lugar en lanzamiento de jabalina y por supuesto estaba preparando para las Olimpiadas para los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. En 2018 le detectaron un cáncer y se atendió del cáncer, se recuperó del cáncer y en 2021 finalmente en Tokio consiguió su medalla. Y decidió, al enterarse del caso de este niño, de Milošek Malisa, este niño tiene un defecto cardíaco congénito grave, obviamente pone en peligro su vida, y ella decidió que quería ayudar, y la única forma en que podía ayudar era subastando su medalla de plata. Entonces la sacó a subasta en Polonia. La ganadora de la subasta fue una cadena de tiendas de conveniencia, Żabka, que evidentemente se hizo una enorme publicidad con esto, y además que rápidamente anunció que no recibiría la medalla, que no quería que le entregara a María la medalla, que ella podía conservarla. Y esto es pues una bonita historia, fue buena publicidad para la empresa, la chica fue todo lo solidaria que debió ser, y hasta allí quedaría todo, salvo que hay un pero. Y el pero es el siguiente: el médico José Ramón Fernández, no pongo el tuit porque le pedí que si lo podía yo usar, pero no le dio tiempo de responderme, comentó en Twitter que el niño padece una cardiopatía congénita que se llama drenaje venoso pulmonar anómalo total, que suena terriblemente amenazante, por cierto. Y esta cardiopatía congénita no es algo que solo tenga este niño, es algo que sufren muchos niños, y que en España se opera sin costo alguno para la familia. Tenemos una sanidad pública tal que absorbe esos gastos, como absorbe todos los demás gastos, incluidos los de los medicamentos, o como ya lo comenté en un momento dado, las inyecciones que a mí me han estado poniendo en el ojo derecho
es menos terrible de lo que suena, suena horroroso. Cuando me dijeron, te vamos a poner una inyección en un ojo, dije, vamos, me tendrán que alcanzar primero. No es tan aterrador. Pero son inyecciones que en Estados Unidos costarían una cantidad tan considerable de dinero que probablemente no las podría haber sufragado. Estuve a punto de perder la vista del ojo derecho, ahora está en una franca recuperación. Bueno, y como eso todo, la sanidad pública es una sanidad pública universal para todos. Y además dice José Ramón Fernández que probablemente después de eso se requiere un trasplante cardiopulmonar, es decir, trasplante de corazón y pulmones, y que la sanidad pública española también cubre. Pero esta familia tiene que reunir $385,000 en una Polonia que no está en la opulencia económica, ni mucho menos, en una Polonia donde para ayudar lo que se necesita es que una medallista subaste su medalla de plata para conseguir el dinero suficiente para salvar la vida de un niño. Porque es lo que cuesta operarlo. Verás, el hospital cobra un dinero por la estancia misma, por una cama y la atención y los alimentos. Y cobran cantidades estratosféricas, no es como un hotel. Cobran muchísimo dinero. Pero también cobra el alquiler del quirófano. Y por supuesto cobran, porque tienen que cobrarlo directamente, los médicos que hacen el trasplante, los asistentes de los médicos, las enfermeras, el anestesista, la enfermera instrumentista, etcétera, etcétera. Todos ellos cobran y cobran sueldos elevadísimos. Cuando la gente en España me dice que la gente estudia medicina para hacerse rico, yo pienso que han visto demasiada televisión estadounidense. En España es raro el médico que se hace rico porque la mayoría de los médicos trabajan en la sanidad pública y aunque tienen salarios por encima de la media, razonablemente por encima de la media, no están ganando lo que gana un médico en el hospital de Stanford, en California, donde se va a atender a este niño. Pero se cobra absolutamente todo. Una aspirina puede llegar a costar $130, si mal no recuerdo. Una aspirina, una sencilla aspirina. Todos los precios son infladísimos debido al esquema de salud de los Estados Unidos, que es un esquema de salud esencialmente privado, que se subsana con seguros de salud privados, ninguno de los cuales te cubre en su totalidad. Es decir, la seguridad social de la que yo disfruto, la seguridad social que a mi abuela política le cambió dos caderas a los 92 años y le permitió pasar en los últimos 6 años de su vida estupendos, con una perfecta movilidad. Esa sanidad pública es malévola para la visión estadounidense. La salud es un negocio. Y yo siempre pienso en el fundador del NHS, del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, el National Health System, que fue un diputado, un parlamentario socialista que era Aneurin Bevan, también conocido simplemente como Nye Bevan, que dijo una frase: ninguna sociedad puede legítimamente considerarse civilizada si a una persona enferma se le niega ayuda médica debido a falta de medios. ¿Puede considerarse realmente civilizada una sociedad que le pone precio a eso? Yo no soy un enemigo de ponerle precio a las cosas, yo le pongo precio a mi trabajo, por supuesto. Todos ganamos dinero, pero hay cosas que quizás deberían no ser un negocio delirante. Un médico altamente especializado capaz de hacer una intervención quirúrgica de estas, por supuesto que tiene derecho a ganar una cantidad correspondiente a su habilidad y a la preparación y a la dedicación que le ha impuesto a esto. Pero ¿quién lo paga? Lo debemos pagar entre todos porque su habilidad va a ayudar a una persona de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, o debe pagarlo cada familia, y las familias que no puedan pagarlo deben dejar morir a sus hijos.
Esa es la pregunta. ¿Puede llamarse civilizado alguien que ve morir a un niño y le dice, si no tienes tanto dinero, estás muerto? O, por poner el caso de México ahora, puede llamarse civilizado una sociedad que dice, pues tengo una sanidad pública que se ha comprometido a atenderte, pero no lo va a hacer, así que muérete. La salud quizás es el valor principal, yo pondría antes incluso que la educación, porque sin salud y sin libertad todo lo demás finalmente no tiene demasiado valor, o eso creo yo, por lo menos en mi concepción absolutamente personal. Y entonces esto que es una historia, claro, de solidaridad, y a esta mujer, por supuesto, se le admira y se le aplaude el gesto. Lo que no se puede admirar y se puede aplaudir es que tengamos una sociedad en la que un gesto así sea necesario. ¿Me equivoco o no me equivoco? Cuéntenmelo, díganmelo en el chat, total, lo voy a leer en algún momento dado. Vamos a ver qué nos dicen en el chat. Voy a poder, además ya vi que se están peleando, pero he hecho un ojo por allí. Están hablando hasta de embutidos y bueno, de todo un poco, pero y están explicando que los mujahidines no eran los talibanes. A la gente que no quiere entender no le vas a hacer entender. Muchas gracias a Virus Joker 2 por su superchat, por su propina a las 3 horas que nos estamos metiendo en nuestro primer aniversario. Y si todo sale bien, vamos a tener segundo aniversario dentro de un año. Gracias por las felicitaciones, gracias por las cosas bonitas que me dicen. No las repito porque es así como, ay, miren qué guay soy. Hay gente que me dice cosas bonitas. ¿Hace cuánto tiempo empezó la transmisión? La transmisión empezó a las 7. Empezó el 20 de agosto el streaming, pero de hoy empezó a las 7 y decidimos que íbamos a hacer 3 horas porque total, como si no tuviera nada mejor que hacer, y además ya tengo la garganta ya en carne viva. Pero bueno, pensé que había yo silenciado a alguien que por lo visto le siguen respondiendo, sé que no lo silencié. Y esta es una pregunta interesante. ¿Es el único conocimiento válido es el que tiene utilidad práctica? Depende a qué le llames utilidad práctica. Por ejemplo, ¿la música tiene utilidad práctica o no? A mí me parece muy práctico oír algo que me gusta. Compartir las emociones y los sentimientos del compositor, del intérprete. Yo creo que es una utilidad enormemente práctica. De hecho, sin música yo creo que seríamos mucho más infelices. Y ser felices es práctico, yo creo, ¿no? Tienes una pequeña dosis de felicidad en un mundo con tantos problemas, hombre, viene bien. Utilidad práctica se puede definir de muchísimas maneras. Y si es solamente para satisfacer las necesidades más elementales, yo pregunto, ¿el arte es una necesidad elemental del ser humano? Pues me parece indicar que sí, no hay una cultura sin arte. El cariño es una necesidad fundamental del ser humano, yo creo que sí, todos los seres humanos lo experimentamos. Este es un debate que se ha dado mucho a raíz de mis críticas a la filosofía, que digo que no aporta nada. Pero cuando digo que no aporta nada es porque no aporta nada. Sí, un violinista aporta. Yo oigo el violín, me siento mejor, digo, ¡ay, qué bien tocas! Me admira su virtuosismo, me hace compartir su emoción. Bueno, pues eso a mí me parece valiosísimo. Es una aportación real, es una aportación demostrable, pero el que Foucault diga que todo es una prisión, pues no solo no aporta nada, sino que además nos mete en muchísimos problemas, porque luego hay gente que se lo cree como si fuera una verdad demostrable, cuando obviamente se la sacó de los calcetines. Es decir, no demostró fehacientemente que así fuera.
solamente lo dijo. La realidad objetiva no existe, todo es discurso, todo depende del constructo social. Curiosamente, todos los que dicen que todo depende del constructo social actúan como si la realidad objetiva existiera. Ninguno tiene el valor, la coherencia, la inteligencia o la honradez de vivir como si la realidad objetiva no existiera y de imaginarse la comida en lugar de tirarse atrás de un filete cuando lo ve. Entonces, ese tipo de eso no, ni siquiera lo considero conocimiento. Tocar el violín, claro que es una forma de conocimiento. Se necesita conocer mucho para tocar el violín, se necesita conocer mucho para componer para violín. Y son conocimientos que no son científicos, porque este es el otro debate. Siempre, ay, ¿tú crees que solo el conocimiento científico vale? No. Yo respeto mucho el conocimiento de los abogados y no es un conocimiento científico, pero el conocimiento del derecho es fundamental. Gran parte de la historia no se deriva de conocimientos de métodos científicos. No es forzosamente eso por donde va mi crítica a la filosofía. Así que yo creo que todo conocimiento tiene utilidad práctica. Aquello que no es conocimiento probablemente no la tenga. Tratemos de deshilar esa madeja un día que quieran. Dios mío, las cosas que yo leo, de veras, me finjo demencia, prefiero fingir demencia, gracias a quienes saludan desde Quito, desde la Ciudad de México. ¿Qué opinas del tema de apropiación cultural? He hablado mucho sobre el tema, no creo en la apropiación cultural, porque no creo en las diferencias de culturas, porque no creo que las identidades creen culturas, porque no creo que el hecho que yo haya nacido en un lugar determinado o tenga un idioma determinado o me hayan educado en la escuela de una manera determinada me obligue a pertenecer y militar en una cultura y a excluir a todas las demás. Quizás es porque, primero que nada, no soy nacionalista, de allí ya mi primera identidad se va al demonio. Yo soy mexicano y soy español, pero al mismo tiempo no le presto especial veneración o le profeso especial veneración a ninguno de estos dos países. Son dos países más en el mundo, pero no siento que tenga que circunscribirme a la cultura española, a la cultura mexicana, como acaban de ver, y si hablamos de Baje, de blues y de música medieval y de rock, pues es que la cultura humana es solo una, tiene muchas expresiones, la música es humana y tiene muchas expresiones y todas son tuyas. Y los Beatles pueden traerse una cítara y los malayos pueden hacer su festival de Bach con absoluta legitimidad. No es cierto. No es cierto que los números y los relatos sobre los sacrificios están magnificados por los que los relatan. No. Es que tenemos datos concretos de ciertos casos, por ejemplo, la inauguración del Huehuetlacali, del Templo Mayor de la Ciudad de México, esto que convirtieron en una especie de payasada de cartón piedra el pasado 13 de agosto en el centro de la Ciudad de México, mientras las propias ruinas, los propios vestigios del Templo Mayor tienen el techo caído y no se pueden visitar y no se puede compartir esa parte de la cultura con el resto de la humanidad, porque en eso no se gasta, pero se puede gastar en el sarao y en la fiesta y en el templo de papel maché. Pero para inaugurar, para consagrar el Huehuetlacali se hizo una matanza terrible y se conoce cómo eran las guerras floridas y esto de que exageraban porque son muy malos, que me lo cuenten aztecas y españoles o sus autoproclamados representantes hoy en día, me parece de locura, me parece de delirio.
El abuelo de Obrador tenía la típica tienda de abarrotes y mercancías donde atendía a un español. Mira, mi abuelo creo que debe haber tenido eso, empezó en Yucatán. No tenemos más datos, lo poco que yo he rescatado de su historia, porque el tipo me cae muy bien, era un gran tipo. Primero empezó en Yucatán con una tienda, luego en México, y ahí creo que todavía está, si no la acaban de cerrar por los desastres actuales, pero en la esquina de Bolívar y creo que Venustiano Carranza está el Gallo de Oro. El Gallo de Oro es una cantina que ya existía cuando la compró mi abuelo. Por las fechas que tenemos es que se fundó antes de que mi abuelo llegara a México, pero fue la cantina donde tenía mi abuelo. Una parte del local actual era la cantina y otra parte era una tienda de ultramarinos donde él importaba cosas de España y las traía a México. Más allá de la típica tienda de abarrotes, era un comerciante, digamos, con un poco más de éxito comercial y con un poco más de posibilidades para traer mercancías de España a México. Nunca regresó a España, estuvo feliz de la vida con su familia mexicana, con su mujer, que era mi abuela, que decía yo que es de origen zapoteca, como lo demuestran además mis estudios genéticos, si a alguien le interesa, tengo 14% de indígena zapoteca, y con sus 11 hijos, entonces, pero es la historia de todos los inmigrantes van a donde sea y trabajan como perros, los mexicanos trabajan como verdaderos locos cuando van a Estados Unidos, los ecuatorianos cuando vienen a España trabajan entregados, los chinos cuando... Ahora ya empiezan a cerrar las tiendas de los chinos al mediodía o los fines de semana, pues trabajaban de 9 de la mañana a 10 de la noche, incluidos sábados y domingos, cuando empezó la inmigración china hacia España. Es la historia de todos los inmigrantes del mundo. Pueden tener distinto aspecto, hablar otro idioma, pero todos los inmigrantes son más o menos iguales y viven lo mismo, y viven la discriminación, y viven la persecución. Y esto yo lo decía en una respuesta de alguno de los vídeos de YouTube ayer sobre el problema de los inmigrantes que vienen de países donde la cultura es radicalmente diferente. Tienes que ayudar a que se adapten, tienes que ponerles límites, tienes que ser paciente sin ser complaciente, pero sobre todo no tienes que aislarlos. Si tú aíslas a un grupo humano inmigrante, refuerzas sus diferencias. Pones el acento en las diferencias, cuando la mayoría de los seres humanos somos iguales en la mayor parte de las cosas. Y si ponemos el acento en lo que nos hace iguales, es más fácil limar las diferencias y decirle así no te puedes comportar aquí. Pero eso no te hace menos, simple y sencillamente son las reglas. Aislar, yo recuerdo, Estados Unidos aisló a los chinos. Y esto representó la existencia del barrio chino de San Francisco, por ejemplo, los chinos que fueron a trabajar precisamente en el tren transcontinental, en el ferrocarril transcontinental. Pero muchos de esos chinos pasaron a México y fuera de un incidente aterrador por el que también López Obrador asumió la responsabilidad, como si no hubiera sido en aquel entonces, como si no hubiera sido el presidente en aquel entonces, pues que no alucino. Hubo una masacre de chinos y hubo una liga, la única organización racista clara de México, que fue la Liga Antijudía y Antichina, que hizo que los chinos se fueran del norte de la República y se movieran hacia el centro y hacia el sur, donde actualmente sigue habiendo gente de origen chino, de antecesores, de ancestros chinos. Esa fue la inmigración que vino de Estados Unidos vía el ferrocarril transcontinental. Pero los chinos se integraron muchísimo. Yo me acuerdo que yo tenía un amigo que era Jorge Puón. Trabajaba conmigo, era un chino rubio. Chino rubio, raro, te pintas el pelo. No, es que mi mamá es rubia. Ah, qué bien, ¿y tu papá es chino? Sí, y mi abuelo no lo soporta. Está cabreado todavía con mi mamá, con mi papá y conmigo, porque mi papá se tenía que haber casado con una china. Ya, pero en México había la posibilidad de no encerrarte en el pequeño espacio que es el barrio chino de la Ciudad de México. Y al no encerrar, al no aislar, al no crear tú como sociedad receptora de inmigrantes una burbuja donde metes un gueto, donde metes a los inmigrantes, a aquellos que no te gustan,
facilitas la integración y al rato tendrás hijos de todos. Hijos mestizos que son lo que somos los seres humanos. Pero si aíslas, si excluyes, si discriminas, como se ha hecho con los gitanos en España, como se hizo en un momento dado con los irlandeses en Estados Unidos y en Inglaterra, lo que haces es crear bolsas de diferencia, donde la diferencia marca la identidad del grupo al que estás excluyendo. Entonces, me parece de lo más razonable que se aborde el tema de la inmigración con toda su complejidad, con todos sus problemas, pero teniendo en cuenta que esto ya pasó y que tenemos ejemplos históricos a montones de los que podemos aprender y beber para que los inmigrantes de hoy no sufran lo que sufrieron los inmigrantes de ayer y que el choque cultural para ambos lados, para el receptor de la inmigración y para el inmigrante, sea menos brutal, sea menos doloroso, sea menos dañino y sea más conducente a un mestizaje sano. La idea del mestizaje sano es precisamente la que no les gusta a los racistas, y como mestizo que soy, y como mestizas que son mis hijas, como mestizas que son mis nietas, como mestizo que es mi hijo y como mestizos que es casi todo el mundo el que conozco, lo que me queda por decirles a los racistas es, pues te jodes. Con esto son y 54 y ya no sé si... Me gusta que hayan conversado entre ustedes, pero entonces ya no sé cuándo me hablan a mí y cuándo ya no me hablan a mí. Y entonces me invitas a que explore las pinturas de castas de América. Por favor, las pinturas de castas las conozco desde que tenía yo 16 años. No olvides que yo estudié antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia cuando estaba en el segundo piso del Museo Nacional de Antropología e Historia. Y por eso uno de los artículos de los sentimientos de la nación que más me gusta de Morelos es cuando dice que se termine el sistema de castas y solo diferenciará a un americano de otro el talento y la virtud. Si eso no es el sueño de Martin Luther King contado 150 años antes, pues entonces no lo sé. Gracias a los que me dicen cosas guapas, o sea, no sé, de verdad. Bueno, ustedes lo están leyendo en el chat, los que están leyendo el chat, así que lo saben. No sé qué más pueda yo decir. ¿Qué te parece el papel de la OEA? ¿No te parece que tiene un fuerte sesgo imperialista? Sí. Toda organización multinacional tiene grupos, tiene países hegemónicos. Pero eso no es lo único que la define. El caso de la OEA, además, creo que podría ser mucho mejor, pero la oposición a la OEA y el uso que se ha hecho espurio de la OEA durante la Guerra Fría la ha dejado bastante inútil. Pero sería buenísimo que hubiera una organización de Estados americanos que realmente funcionara. Sí, ese es el problema, es que ya no sé cuándo me hablan a mí. Voy a pedir que pongan Mauricio y entonces ya me salto las patas. Sí lo sé que de Colombia no me he enterado y debería haberme enterado más sobre eso. ¿Hará un vídeo de Jacques Lacan para qué? Es un fósil que cada día tiene menos relevancia, salvo en Argentina. Pero no creo que Lacan merezca. Mira, tenemos un problema con ciertas cosas y es que al criticarlas las divulgas. O sea, al rato acabas difundiendo a gente a la que no deberías difundir. Entonces yo trato de centrarme en aquellas cosas que claramente están haciendo daño en este momento a mi sociedad para denunciarlas, pero además que no le informa a nadie que existen porque todo el mundo sabe que existen. Entonces, en el caso de Lacan, por ejemplo, me lo saltaría yo, pero a la torera. Los juegos de mesa Exit, no los he visto.
Jugué un juego de mesa de, de sala de escape y estuvo muy bien, por cierto. 280 personas sin ningún dislike, me parece muy mal, ¿eh? Sí, tienes razón, Ferdi, estoy perdiendo facultades, como que no tengo, no me gustan. Gracias a Luis Antonio Martínez Franco por el superchat. Gracias a Luigi Heinrich Di Marte por el superchat. ¿Tiene algún gusto musical culposo? No. Tuve mi época salsera, pero no es culposa, ¿no? O sea, tuve la oportunidad de ver a Celia Cruz en vivo y en persona, y a Papo Luca y a Johnny Ventura, que acaba de morir, por cierto. No, culposo ninguno que yo recuerde. ¿Qué puede ser? No, confieso todas mis culpas. Es la ventaja de ser honesto. Es lo que me permite decir un montón de cosas y que la gente no se pueda vengar de mí contando mis secretos, porque no tengo secretos. Gracias a Jorge Andrés Terán Chávez por la propina. Y sigo para abajo porque ya estamos terminando. 3 horas. ¿Ustedes realmente creen que puede hacerse esto de 3 horas? Escucharme a mí echando el rollo sobre las cosas más distintas del mundo. Gracias a Rosy María por el superchat, por la propina, de verdad. Igual que a Diego Antonio Shoyón Ochoa, muchas gracias por el super sticker. Son oportunidades que tienen. Gracias a Leticia Arsenal, a Leticia Arregui por el superchat, por la propina. Y porque si hay otro superchat, lo quiero agradecer, ya no hay. Termino con esto. Mira, Rick the Nailer, Rick el clavador. Bueno, si los sentimientos de la nación están muy bien en los primeros artículos, pero luego entran en Honduras y empieza uno a levantar la ceja cuando se ven las actitudes aislacionistas y xenófobas. Es una cosa de 1814. Júzgala de acuerdo a los parámetros de 1814. Júzgala de acuerdo a los parámetros donde se estaban peleando en Europa las guerras napoleónicas. No lo juzgues con la visión de hoy, donde, por ejemplo, no se tolerará ninguna... La religión católica será la única y no sin tolerancia de ninguna otra. ¿Qué esperabas? Morelos era sacerdote. Pues esperabas que fuera, además, promotor del ateísmo y enemigo de la religión. Hombre, no. Se valoran los sentimientos de la nación, se valoran todos los documentos, como la propia Constitución de Cádiz de 1812, se valoran de acuerdo a lo que era su época y su contexto histórico. Si le quitas el contexto histórico, pues lo matamos. Con esto terminamos, con esto acabo, con esto me retiro. Quiero agradecerles muchísimo que me hayan acompañado, que todavía haya 213 personas que estén aquí, que las personas que hicieron superchats y nos dieron apoyo de carácter económico, muchísimas gracias. Regreso la semana próxima con un streaming de lo más normal del mundo, si tengo garganta para ello, que tengo mis dudas. Muchas gracias a todos y repito, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.